La deuda no es peligrosa por sí misma. Es peligrosa cuando quien la usa no entiende cómo funciona. Warren Buffett. Si tomas a dos personas que piden el mismo préstamo, por la misma cantidad y al mismo interés, y una termina ahogada mientras la otra mejora su situación financiera, el problema no puede ser el préstamo. El problema está en la decisión que se tomó con ese dinero. Esa simple observación rompe una creencia muy arraigada. No es la deuda la que destruye, es el mal uso de la deuda. El error más común es pensar que pedir dinero es igual a ganar dinero. No lo es. Un préstamo no aumenta tu riqueza, solo adelanta tiempo. Es dinero del futuro que alguien te presta hoy a cambio de una recompensa. Si ese tiempo se usa mal, el futuro se vuelve más pesado. Si se usa bien, el futuro se vuelve más fuerte. El préstamo no decide eso, tú sí. La mayoría de las personas nunca fue educada para pensar en el dinero como una herramienta. Se les enseñó a evitar problemas, no a resolverlos. Por eso muchos usan los préstamos para aliviar emociones, estrés, frustración, comparación social. Compran cosas que no producen nada y luego se sorprenden cuando el dinero no alcanza. No fallaron por pedir prestado, fallaron por no exigirle nada al dinero que pidieron. Un ejemplo simple lo deja claro. Si alguien pide un préstamo para comprar algo que no genera ingresos ni reduce gastos, ese préstamo solo puede pagarse con salario. Si el salario no crece, el préstamo se vuelve una carga. En cambio, si el dinero prestado se usa para adquirir una habilidad, una herramienta o un activo que mejora ingresos o eficiencia, el préstamo empieza a pagarse con algo distinto al sacrificio constante. La diferencia no está en el monto, está en el destino. Aquí aparece el verdadero enemigo, la ignorancia financiera básica. No saber calcular el impacto real de una cuota. No entender cuánto cuesta el tiempo. No proyectar escenarios simples como ¿qué pasa si este ingreso baja? O ¿qué pasa si esto no sale como espero? Esa ignorancia hace que la gente firme contratos sin pensar y luego culpe al sistema cuando las consecuencias llegan. Un préstamo bien entendido obliga a pensar mejor. Te obliga a dejar de actuar por impulso y empezar a razonar en términos de causa y efecto. Te empuja a hacer preguntas incómodas pero necesarias. ¿Esto me acerca a una mejor posición financiera o solo me hace sentir mejor hoy? ¿Este dinero trabaja o solo se consume? ¿Tengo margen de error o estoy apostando todo? Cuando alguien no entiende estas preguntas, evita los préstamos por miedo o los usa sin control. Ambos extremos son igual de dañinos. Evitar toda deuda puede hacerte lento, dependiente solo de ahorro y salario. Usar deuda sin criterio te vuelve frágil. El equilibrio está en el entendimiento, no en la negación. Un préstamo es una herramienta neutral. No tiene intención. No tiene moral. No sabe si quien lo usa es disciplinado o impulsivo. Funciona como cualquier herramienta poderosa, amplifica lo que ya eres. Si eres ordenado, amplifica tu crecimiento. Si eres desordenado, amplifica tus problemas. Por eso dos personas con el mismo préstamo obtienen resultados opuestos. Cuando se entiende esto, cambia la relación con el dinero. El préstamo deja de verse como alivio inmediato y empieza a verse como responsabilidad futura. Cada cuota deja de ser sorpresa y se convierte en consecuencia aceptada. Ese cambio mental reduce el estrés porque elimina la incertidumbre. Ya no esperas poder pagar, sabes cómo vas a pagar. Muchas personas creen que la libertad financiera es no deberle nada a nadie. En realidad, la libertad financiera es tener control. Control sobre decisiones, sobre riesgos y sobre tiempos. Hay personas sin deudas que viven atrapadas en ingresos bajos y sin opciones. Y hay personas con deudas bien estructuradas que tienen margen, estabilidad y crecimiento. La diferencia no es la deuda, es el control. Usar préstamos con inteligencia no significa usarlos siempre. Significa saber cuándo no usarlos. Significa reconocer cuando una deuda no tiene sentido aunque sea fácil de obtener. Significa entender que no todo lo que se puede pagar conviene pagarse. Esa claridad solo aparece cuando se deja de pensar en términos emocionales y se empieza a pensar en términos estratégicos. Cuando una persona elimina la ignorancia financiera, deja de ver el dinero como algo confuso o amenazante. Empieza a verlo como un sistema de decisiones. Y cuando algo se vuelve claro, pierde poder sobre ti. El miedo baja, la ansiedad se reduce y las decisiones mejoran. El objetivo no es glorificar los préstamos ni demonizarlos. El objetivo es entenderlos. Porque lo que no se entiende se teme, y lo que se teme se evita o se usa mal. Entender convierte una amenaza en una opción. Y tener opciones es una de las formas más reales de riqueza.
Pensar mejor el dinero no requiere ganar más, requiere decidir mejor. Y decidir mejor empieza por aceptar una verdad simple: los préstamos no trabajan en tu contra ni a tu favor por sí solos. Trabajan exactamente en la dirección que tú les marques. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo 1. El miedo a los préstamos y cómo te mantiene pobre. El miedo a endeudarse no aparece de la nada. Se construye lentamente, casi sin que la persona se dé cuenta, a través de experiencias ajenas, advertencias repetidas y errores mal explicados. Desde jóvenes escuchamos historias de alguien que se endeudó y lo perdió todo, pero casi nunca se analiza qué decisiones tomó esa persona ni qué uso le dio al dinero. El miedo no nace del préstamo en sí, nace de relatos incompletos. Cuando solo se muestra el resultado negativo y nunca el proceso, el cerebro aprende a asociar deuda con peligro, sin matices. Ese aprendizaje emocional se vuelve una regla automática que luego dirige decisiones importantes. A este miedo se suma un problema más profundo: la ausencia casi total de educación financiera básica. En la escuela se enseña a memorizar datos, a resolver ejercicios abstractos y a cumplir horarios, pero no se enseña a entender contratos, intereses, flujos de dinero ni consecuencias financieras reales. Nadie explica cómo funciona una cuota, qué significa pagar intereses durante años o cómo una decisión pequeña hoy puede condicionar varios años del futuro. Así, cuando una persona adulta se enfrenta por primera vez a un préstamo, lo hace sin herramientas, solo con miedo o exceso de confianza. Ambos son igual de peligrosos. La falta de educación financiera genera una relación emocional con el dinero. En lugar de analizar números, se reaccionan sensaciones. El préstamo se percibe como salvación o como amenaza, pero rara vez como lo que realmente es: un acuerdo con reglas claras. Cuando alguien no entiende las reglas, siente que pierde el control. Y cuando una persona siente que no controla algo, lo evita o lo usa mal. Ese es el punto exacto donde el miedo empieza a limitar el crecimiento. El miedo a los préstamos se presenta como prudencia, pero muchas veces es parálisis. Hay personas que podrían mejorar su situación usando recursos externos de forma estratégica, pero no lo hacen porque confunden riesgo con peligro. Riesgo es algo que se puede medir y gestionar. Peligro es algo que no se entiende. Al no saber medir el riesgo, todo parece peligroso. Entonces se decide no avanzar, no intentar, no crecer. Con el tiempo, esa inmovilidad tiene un costo silencioso: oportunidades perdidas, años que no vuelven y un crecimiento mucho más lento de lo necesario. Este miedo actúa como un freno invisible. No se nota en el día a día porque no genera un problema inmediato, pero sí define trayectorias completas. Una persona con miedo evita decisiones que implican responsabilidad financiera. Prefiere mantenerse en lo conocido, incluso si eso significa ingresos bajos, pocas opciones y dependencia constante del salario. No porque sea incapaz de más, sino porque el miedo le dice que cualquier paso adicional es peligroso. Así, el miedo protege del error inmediato, pero condena a la mediocridad a largo plazo. Es importante entender que el miedo no distingue entre deuda mala y deuda bien pensada. El miedo bloquea todo por igual. Para el miedo, un préstamo para consumir y un préstamo para producir son lo mismo. Ambos se sienten como amenaza. Esa incapacidad de diferenciar es una señal clara de falta de criterio financiero. Cuando no hay criterio, manda la emoción. Y cuando manda la emoción, se toman decisiones pobres, incluso cuando parecen seguras. Muchas personas creen que evitar los préstamos las hace responsables, pero en realidad solo están evitando aprender. Aprender a manejar deuda requiere asumir que el dinero tiene reglas, que el tiempo cuesta y que las decisiones financieras tienen efectos acumulativos. Evitar la deuda no elimina esas reglas, solo evita enfrentarlas. Es como no aprender a manejar por miedo a un accidente: reduce un riesgo, pero limita enormemente la movilidad. La educación financiera ausente no solo afecta a quien pide préstamos, también afecta a quien nunca los pide. Esa persona puede pasar años ahorrando lentamente mientras pierde oportunidades que habrían multiplicado su capacidad. No porque endeudarse sea obligatorio, sino porque no saber evaluar opciones reduce el abanico de decisiones posibles. La pobreza, muchas veces, no es solo falta de dinero, es falta de opciones. Y el miedo reduce opciones.
Cambiar el miedo por estrategia no significa volverse imprudente. Significa reemplazar reacciones emocionales por análisis simples. Significa pasar de esto me da miedo a ¿cuáles son los números? Cuando alguien empieza a hacer cuentas básicas, el miedo pierde fuerza. Saber cuánto se debe, cuánto se paga y de dónde saldrá ese dinero devuelve el control. El control es el antídoto del miedo. La estrategia empieza con preguntas claras. ¿Este dinero va a producir algo o solo se va a gastar? ¿Mejorará mis ingresos o reducirá mis costos? ¿Tengo un plan realista para pagarlo incluso si algo sale mal? Estas preguntas no eliminan el riesgo, pero lo hacen visible. Y lo visible se puede gestionar. El miedo, en cambio, se alimenta de lo invisible. Controlar no es eliminar toda incertidumbre, es aceptar que existe y prepararse. Una persona sin control financiero vive esperando que todo salga bien. Una persona con control financiero planifica qué hará si algo sale mal. Esa diferencia es clave. El miedo surge cuando todo depende de que nada falle. La estrategia surge cuando hay margen, planes alternativos y límites claros. Cambiar miedo por control también implica aceptar responsabilidad. Es más fácil decir los préstamos son malos que decir no supe usarlos. El primer discurso protege el ego, el segundo construye capacidad. Quien acepta que no sabía, puede aprender. Quien culpa a la herramienta, se queda igual. La pobreza se perpetúa cuando no se revisan las propias decisiones. El miedo financiero suele venir acompañado de creencias heredadas. Padres que lucharon con deudas sin entenderlas, entornos donde el crédito se usó para sobrevivir y no para crecer, contextos de crisis donde endeudarse fue traumático. Todo eso deja huella. Pero repetir esas creencias sin analizarlas en el presente es vivir con reglas que ya no siempre aplican. El mundo cambia, los instrumentos cambian, pero el miedo se queda igual si no se cuestiona. Cuestionar el miedo no significa ignorar los riesgos. Significa ponerlos en perspectiva. Hay riesgos en endeudarse y hay riesgos en no hacerlo. El problema es que el segundo tipo de riesgo es lento y silencioso. No genera crisis inmediata, pero sí estancamiento. Y el estancamiento prolongado es una forma de pobreza menos visible, pero igual de real. Cuando una persona empieza a entender cómo funcionan los préstamos, algo cambia internamente. El miedo deja de ser una alarma constante y se convierte en una señal que se puede evaluar. Ya no paraliza, informa. Ese es el punto donde el crecimiento se vuelve posible. No porque ahora todo sea seguro, sino porque ahora todo es más claro. La claridad financiera no se logra evitando decisiones, sino enfrentándolas con información. Cada vez que alguien aprende a leer un contrato, a calcular un interés o a proyectar un pago, reduce su dependencia del miedo. Se vuelve menos manipulable, menos impulsivo y más estratégico. Eso no solo mejora su relación con los préstamos, mejora su relación con el dinero en general. El miedo mantiene pobre porque empuja a elegir siempre la opción que parece más segura en el corto plazo, aunque sea la peor en el largo plazo. La estrategia, en cambio, permite asumir riesgos calculados con objetivos claros. No todos los riesgos valen la pena, pero algunos son necesarios para avanzar. Sin esa distinción, la vida financiera se vuelve una repetición constante de lo mismo. Superar el miedo a los préstamos no es aprender a endeudarse más, es aprender a decidir mejor. Es entender que el verdadero peligro no está en firmar un contrato, sino en hacerlo sin comprender. Cuando la comprensión aumenta, el miedo disminuye y el control aparece. Y donde hay control, hay opciones. Donde hay opciones, hay posibilidad de crecimiento real. Este cambio no ocurre de un día para otro, pero empieza con una decisión simple: dejar de reaccionar desde el miedo y empezar a pensar desde la estrategia. Esa decisión, aunque parezca pequeña, marca la diferencia entre vivir limitado por creencias heredadas o avanzar con criterio propio. Y ese avance, sostenido en el tiempo, es una de las formas más sólidas de salir de la pobreza financiera. Capítulo 2. ¿Cómo piensan los ricos cuando piden préstamos? La diferencia más grande entre alguien que usa los préstamos para crecer y alguien que los sufre no está en el banco ni en el contrato, está en la forma de pensar. Las personas con mentalidad de riqueza no ven el préstamo como un favor ni como un alivio momentáneo. Lo ven como una herramienta de apalancamiento. Apalancarse significa usar recursos que no son propios para multiplicar la capacidad de acción. No se trata de gastar más, sino de mover más. El préstamo, para ellos, no es dinero extra para consumir, es un acelerador de procesos que ya entienden. Cuando una persona rica o con mentalidad estratégica piensa en pedir un préstamo,
no empieza preguntándose cuánto puede pedir, sino para qué lo va a usar. El propósito viene antes que el monto. Esa sola diferencia evita muchos errores. El dinero ajeno no se usa para probar suerte ni para tapar huecos, se usa para ejecutar algo que ya tiene lógica económica. No piden prestado esperando que el dinero resuelva el problema, piden prestado porque ya resolvieron el problema en el papel. Usar dinero ajeno para crecer no es un acto impulsivo, es una decisión calculada. Significa reconocer que el tiempo propio es limitado y que esperar a juntar todo el capital puede costar más que pagar intereses. La persona con mentalidad de riqueza entiende que el costo de oportunidad es real. Sabe que quedarse quieto también tiene un precio, aunque no venga en una factura mensual. Por eso evalúa si el beneficio de avanzar hoy supera el costo de pagar intereses mañana. Este tipo de pensamiento requiere claridad. No se basa en optimismo ciego ni en frases motivacionales. Se basa en números sencillos y escenarios realistas. Quien piensa como rico no se pregunta, ¿puedo pagar la cuota? Se pregunta, ¿este dinero genera algo mayor que el costo del préstamo? La cuota es solo una consecuencia, no el centro de la decisión. El centro es el retorno. Pensar en retorno y no en cuotas cambia completamente la relación con la deuda. La cuota se paga con ingreso, el retorno se mide en crecimiento. Si una decisión financiera solo puede sostenerse apretando el presupuesto personal, es una señal de alerta. En cambio, si el préstamo permite crear o mejorar una fuente de ingreso, la deuda empieza a pagarse con productividad, no con sacrificio. Esa es una diferencia fundamental. Las personas con mentalidad rica entienden que el dinero tiene una función, multiplicarse. Si un préstamo no tiene la capacidad de generar algo más grande que él mismo, pierde sentido. Por eso son selectivos. No piden prestado para cualquier cosa. De hecho, muchas veces dicen más no que sí. El error común es pensar que los ricos se endeudan mucho y sin miedo. En realidad, se endeudan con criterio. El miedo no desaparece, se administra. Otra diferencia clave es que el rico no ve el salario como su única fuente de seguridad. El salario es ingreso, pero no es libertad. Es intercambio de tiempo por dinero. Mientras alguien depende solo de su salario, cualquier deuda se vuelve peligrosa, porque todo se apoya en una sola fuente. Por eso, quien piensa estratégicamente busca usar los préstamos para construir fuentes adicionales, no para aumentar el consumo. El préstamo no se apoya en el salario, se apoya en el proyecto. Cuando una persona solo piensa en cuotas, su horizonte es corto. Vive pendiente del próximo pago. Cuando piensa en retorno, su horizonte se amplía. Empieza a evaluar el impacto a 6 meses, 1 año, 5 años. Esa visión a largo plazo es lo que permite asumir deuda sin quedar atrapado en ella. No porque todo esté garantizado, sino porque hay dirección. El uso del dinero ajeno también implica entender el riesgo de forma distinta. El rico no elimina el riesgo, lo distribuye. No pone toda su estabilidad en una sola decisión. Define límites claros, cuánto está dispuesto a perder, hasta dónde puede aguantar, cuándo salir. La persona sin esta mentalidad suele apostar todo esperando que salga bien. Cuando no sale, culpa al préstamo. Cuando sale, cree que fue suerte. En ambos casos, no hay aprendizaje. Pensar como rico implica separar emoción de decisión. El préstamo no se pide por urgencia emocional, se pide por lógica. No se pide para sentirse mejor hoy, se pide para estar mejor mañana. Esta separación es difícil porque requiere disciplina. Significa decir no a deseos inmediatos y sí a procesos que toman tiempo. Por eso no es común. Pero es replicable. Otro punto importante es que el rico entiende que el dinero ajeno tiene reglas y las respeta. No subestima los intereses ni las condiciones. Las lee, las calcula y las incorpora al plan. No se engaña pensando que ya verá cómo paga. Sabe exactamente de dónde saldrá el dinero. Esa claridad reduce el estrés y aumenta la efectividad de la decisión. La mentalidad de apalancamiento no se trata de pedir prestado siempre, sino de saber cuándo conviene. Hay momentos donde el mejor movimiento es no endeudarse. Saber esperar también es parte del pensamiento rico. La diferencia es que esa espera es estratégica, no forzada por el miedo. Se espera porque no hay una oportunidad clara, no porque no se entienda la herramienta. Quien piensa solo en salario vive limitado por el tiempo. Solo puede ganar más trabajando más horas o esperando aumentos. El rico usa el salario, si lo tiene, como base, no como techo. Busca que el dinero trabaje junto con su tiempo, no en lugar de él.
Los préstamos bien usados permiten adelantar procesos que, de otra forma, tardarían años. No eliminan el esfuerzo, lo hacen más eficiente. Es importante aclarar que pensar como rico no garantiza éxito. Garantiza mejores decisiones. Hay proyectos que no funcionan, inversiones que no rinden y contextos que cambian. La diferencia es que, incluso cuando algo falla, la persona con esta mentalidad aprende, ajusta y sigue. No queda paralizada ni endeudada sin rumbo. El préstamo fue una herramienta dentro de una estrategia, no una apuesta desesperada. La mayoría de las personas nunca piensa en retorno porque nunca se les enseñó a hacerlo. Se les enseñó a pagar cuentas, no a evaluar oportunidades. Por eso, cuando escuchan a alguien hablar de usar préstamos para crecer, lo asocian con irresponsabilidad. En realidad, es lo contrario. Es asumir más responsabilidad, no menos. Es entender que cada decisión financiera tiene efectos en cadena. Cambiar la forma de pensar no requiere tener mucho dinero, requiere cambiar el enfoque. Empezar a preguntar ¿qué genera esto?, en lugar de ¿cuánto cuesta? Empezar a ver el préstamo como una herramienta que debe justificarse por sí misma. Cuando una persona adopta esta mentalidad, deja de ser víctima del crédito y empieza a ser usuario consciente. El rico no trabaja solo por salario porque entiende que el salario es limitado. Usa su tiempo para crear estructuras que sigan funcionando incluso cuando él no está presente. Los préstamos, bien usados, ayudan a construir esas estructuras más rápido. No reemplazan el trabajo, lo potencian. No eliminan el esfuerzo, lo direccionan. Al final, la forma en que alguien pide un préstamo revela cómo entiende el dinero. Si lo ve como un escape, lo usará mal. Si lo ve como una palanca, lo usará con cuidado. La diferencia no está en el banco ni en la economía. Está en la mentalidad con la que se toma la decisión. Y esa mentalidad se puede aprender, entrenar y fortalecer con práctica consciente. Pensar como rico no es imitar estilos de vida, es adoptar criterios. Es dejar de preguntar cuánto puedo pedir y empezar a preguntar cuánto puedo hacer con sentido. Esa transición, aunque silenciosa, marca un antes y un después en la relación con los préstamos y con el dinero en general. Capítulo 3. ¿Cómo piensan los pobres sobre los préstamos, y por qué pierden? La forma en que una persona usa los préstamos suele ser un reflejo directo de cómo entiende el dinero. Cuando el pensamiento es de escasez, la deuda no se usa para crecer, se usa para sobrevivir o para aparentar. No porque la persona sea irresponsable, sino porque está atrapada en una lógica de corto plazo. El problema no es la falta de inteligencia, es la presión constante de llegar a fin de mes sin margen. Desde ese lugar mental, cada préstamo parece una solución inmediata, aunque a largo plazo empeore la situación. Endeudarse para consumir es uno de los errores más comunes. El consumo financiado da una sensación momentánea de avance, pero no crea ningún cambio estructural. Se compra comodidad, estatus o alivio emocional, pero no capacidad. El objeto adquirido no genera ingresos ni reduce gastos, simplemente se desgasta con el tiempo. Cuando el efecto emocional desaparece, queda la obligación. La persona vuelve a su punto de partida, pero ahora con menos libertad. El consumo financiado no eleva el nivel de vida, solo adelanta una experiencia que luego se paga con estrés. Este tipo de endeudamiento suele justificarse con frases como me lo merezco o todos lo hacen. Son mecanismos mentales que alivian la culpa momentáneamente, pero no cambian la realidad financiera. El problema no es comprar cosas, es comprarlas sin respaldo económico. Cuando el ingreso no crece, cada cuota reduce el margen de maniobra. Poco a poco, el presupuesto se vuelve rígido y cualquier imprevisto se transforma en crisis. Así se forma el ciclo eterno de pagar y volver a pedir. Se pide un préstamo para cubrir un gasto, luego otro para cubrir el primero, y después otro para sostener el estilo de vida. No hay acumulación, solo rotación de deuda. Cada nuevo crédito no mejora la situación, solo la estira. El problema no se resuelve, se pospone. Y cuanto más se pospone, más caro se vuelve. Este ciclo se alimenta de la falta de planificación. Cuando alguien no sabe exactamente cuánto gana, cuánto gasta y cuánto debe, vive reaccionando. Las decisiones se toman bajo presión. El préstamo aparece como la única salida visible, no porque sea la mejor, sino porque es la más rápida. La rapidez, en contextos de escasez, suele ser enemiga de la estrategia. Vivir al límite del ingreso es otra característica común. Cuando todo lo que entra se gasta, no hay margen para absorber cuotas sin sacrificar estabilidad.
Cualquier deuda se vuelve pesada porque no existe colchón. En ese escenario, incluso una cuota pequeña se siente enorme. El problema no es el monto, es la fragilidad. Una economía personal sin margen convierte cualquier préstamo en una amenaza. Esta forma de vivir no suele ser una elección consciente. Muchas veces es el resultado de ingresos bajos combinados con hábitos poco revisados. Pero aunque las circunstancias influyen, la mentalidad también juega un papel central. Cuando alguien cree que siempre será así, deja de buscar alternativas. El préstamo se vuelve un parche, no una herramienta. Y los parches no construyen, solo sostienen lo que ya está roto. El patrón mental de escasez hace que la persona piense en términos de carencia constante. Cada decisión se toma para cubrir una falta inmediata, no para crear abundancia futura. En ese contexto, pensar en retorno parece un lujo. Se piensa en cuotas porque es lo único que se puede ver. El largo plazo desaparece. El futuro se reduce al próximo pago. Esta mentalidad también genera una relación emocional con el crédito. El préstamo se vive con culpa, ansiedad o esperanza excesiva. Se le atribuye un poder que no tiene. Cuando algo sale mal, se culpa al banco, al sistema o a la economía. Esa externalización de la responsabilidad impide el aprendizaje. Si el problema siempre está afuera, nunca se corrige adentro. Romper este patrón no es fácil porque requiere aceptar verdades incómodas. Requiere reconocer que algunas decisiones pasadas no fueron las mejores. Requiere dejar de usar el crédito como anestesia emocional. Pero sin ese reconocimiento, no hay cambio. La pobreza financiera no se perpetúa solo por falta de dinero, sino por falta de revisión honesta. Cambiar el patrón mental de escasez empieza por cambiar el enfoque. En lugar de preguntar ¿cómo pago esto?, la pregunta debería ser ¿por qué necesito esto? Esa pregunta simple revela mucho. Muchas veces, la respuesta no tiene que ver con necesidad real, sino con presión social, comparación o cansancio. Identificar eso permite frenar decisiones automáticas. Otro paso clave es dejar de normalizar el desorden financiero. Vivir sin saber exactamente cuánto se debe o cuánto se gasta es común, pero no es saludable. La claridad duele al principio, pero libera después. Ver los números tal como son permite tomar decisiones más conscientes. Sin claridad, cualquier préstamo es un salto al vacío. Romper el ciclo también implica construir margen, aunque sea pequeño. No se trata de grandes ahorros, sino de recuperar control. Un pequeño margen cambia la relación con el dinero. Permite decir no a deudas innecesarias. Permite esperar. Permite elegir. Sin margen, todo se siente urgente y las urgencias son terreno fértil para malas decisiones. La mentalidad pobre no es una condición permanente, es un estado que se puede modificar. No depende solo de ingresos, depende de hábitos y criterios. Hay personas con ingresos modestos que no viven atrapadas en deudas, y personas con buenos ingresos que sí. La diferencia está en cómo piensan el uso del dinero. Entender por qué se pierde con los préstamos no es para culpar, es para corregir. El objetivo no es rechazar el crédito, sino dejar de usarlo mal. Cuando alguien deja de endeudarse para consumir y empieza a exigirle algo al dinero que pide, el ciclo empieza a romperse. No de golpe, pero de forma progresiva. Salir del patrón de escasez requiere paciencia y disciplina. No hay atajos. Pero el primer cambio es mental. Dejar de ver el préstamo como solución y empezar a verlo como responsabilidad. Dejar de pensar en alivio inmediato y empezar a pensar en consecuencia. Ese cambio, sostenido en el tiempo, transforma la relación con el dinero. El problema no es pedir prestado. El problema es hacerlo sin dirección. Cuando hay dirección, incluso un error enseña. Cuando no la hay, cada préstamo se convierte en una carga más. La diferencia entre perder y avanzar no está en el banco, está en la forma de pensar. Y esa forma de pensar se puede entrenar. Quien rompe el patrón mental de escasez deja de vivir reaccionando y empieza a decidir. Deja de correr detrás del dinero y empieza a usarlo con intención. Ese cambio no garantiza riqueza inmediata, pero sí elimina una de las principales razones por las que las personas permanecen pobres: repetir decisiones que ya demostraron no funcionar. Capítulo 4. Préstamos buenos vs préstamos malos. No todos los préstamos son iguales, aunque desde afuera lo parezcan. La diferencia entre un préstamo que impulsa y uno que hunde no está en el banco ni en el interés, está en el efecto que produce en tu vida financiera después de usarlo. Un préstamo bueno deja algo funcionando cuando el dinero ya no está. Un préstamo malo desaparece y solo deja pagos.
Esa es la línea más clara para empezar a distinguirlos. Un préstamo que te empuja hacia adelante es aquel que mejora tu capacidad futura. No se mide por cómo te hace sentir hoy, sino por lo que te permite hacer mañana. Puede aumentar tus ingresos, reducir tus gastos o mejorar tu eficiencia. No necesariamente te vuelve rico, pero te coloca en una mejor posición que antes. Ese tipo de deuda tiene una lógica de crecimiento, no de alivio. Por ejemplo, un préstamo usado para adquirir una habilidad que incrementa tu valor profesional puede ser un préstamo bueno si el aumento de ingresos supera el costo de la deuda. Lo mismo ocurre cuando se usa para mejorar un proceso productivo, comprar una herramienta de trabajo o consolidar deudas de forma ordenada para reducir intereses y recuperar control. En estos casos, el dinero prestado cumple una función clara y medible. En contraste, un préstamo que te hunde es aquel que no cambia nada estructural. Se usa para consumir, para sostener un nivel de vida que no corresponde al ingreso real o para tapar desorden financiero. Ese dinero se evapora rápido. No deja nada que ayude a pagarlo. Cuando el efecto emocional termina, la deuda sigue ahí, exigiendo recursos que no crecieron. El problema de los préstamos malos no es solo el interés, es la repetición. Una vez que se normaliza usar deuda para consumir, se entra en una dinámica peligrosa. Cada nuevo préstamo parece necesario porque el anterior ya se comió el margen. Así, la persona vive pagando el pasado y financiando el presente, sin construir futuro. El préstamo deja de ser una herramienta y se convierte en un peso constante. Identificar una deuda tóxica requiere honestidad. Una deuda es tóxica cuando depende exclusivamente del sacrificio personal para sostenerse. Si solo puede pagarse recortando necesidades básicas, viviendo al límite o esperando que nada salga mal, es una señal clara. No importa si el monto es pequeño o si todo el mundo lo hace. Si la deuda no tiene respaldo real, es tóxica. Otra señal de deuda tóxica es la confusión. Cuando alguien no puede explicar claramente para qué pidió el dinero o cómo piensa pagarlo, probablemente tomó una mala decisión. Las deudas buenas se entienden con facilidad. Tienen un propósito definido y un plan claro. Las malas suelen justificarse con frases vagas y optimistas, algo saldrá, después veo, ya me acomodaré. También es tóxica una deuda que se pide para corregir otra deuda sin cambiar el comportamiento. Refinanciar puede ser una herramienta útil, pero solo si va acompañada de orden y ajustes reales. Si se pide un nuevo préstamo para seguir haciendo lo mismo, el problema se agranda. No se está resolviendo la causa, solo se está moviendo la consecuencia. Un error frecuente es pensar que un préstamo pequeño no puede hacer daño. El tamaño no determina el impacto, lo determina la frecuencia y el contexto. Varias deudas pequeñas mal usadas pueden ser más peligrosas que una deuda grande bien planificada. La acumulación silenciosa es uno de los mayores enemigos de la estabilidad financiera. La clave para distinguir préstamos buenos de malos está en observar el flujo. El dinero entra, se transforma y genera algo, o entra y se va sin dejar rastro. Si no hay transformación, hay consumo. Y el consumo financiado rara vez construye. El préstamo bueno se integra a un sistema. El malo queda aislado, flotando como una obligación sin propósito. Antes de endeudarse, pocas personas se hacen las preguntas correctas. Se concentran en la aprobación, en la cuota y en la rapidez. Pero la decisión debería tomarse antes de llegar al banco. Debería tomarse en la cabeza. Una regla simple puede evitar muchos errores. Si el préstamo no mejora tu situación financiera futura de forma clara, no lo tomes. Esta regla parece obvia, pero no se aplica porque requiere pensar más allá del presente. Requiere aceptar que no todo lo que se desea conviene. Requiere distinguir entre necesidad real y deseo momentáneo. Aplicar esta regla no garantiza éxito, pero reduce drásticamente las malas decisiones. Otra forma práctica de evaluar un préstamo es preguntarse qué pasa si no sale como se espera. Si el escenario negativo implica una crisis total, la deuda es demasiado arriesgada. Un préstamo bien pensado considera planes alternativos. No depende de un solo resultado. El préstamo malo suele depender de que todo salga perfecto. Los préstamos buenos suelen sentirse incómodos al principio porque exigen disciplina. No dan gratificación inmediata. Los préstamos malos suelen sentirse bien al inicio porque alivian o entusiasman. Esa diferencia emocional engaña a muchos. Aprender a tolerar la incomodidad inicial es parte del crecimiento financiero. Es importante entender que un mismo tipo de préstamo puede ser bueno para una persona y malo para otra. Todo depende del contexto.
Un crédito para estudiar puede ser excelente para alguien con un plan claro y pésimo para alguien que solo busca retrasar una decisión. No hay fórmulas universales. Hay criterios. Clasificar los préstamos como buenos o malos no es moral, es funcional. No se trata de juzgar, se trata de evaluar resultados. Si después de usar deuda estás más fuerte, fue una buena decisión. Si estás más débil, fue una mala. El dinero no miente, los resultados tampoco. Aprender a distinguir entre estos dos tipos de préstamos cambia la relación con el crédito. Deja de ser algo confuso y se vuelve una herramienta que se usa con cuidado. No se elimina el riesgo, pero se reduce el daño. Y reducir el daño es una forma de avanzar. La regla simple antes de endeudarte es esta: si el préstamo no trabaja para ti, no lo tomes. Trabajar para ti significa generar ingresos, ahorrar tiempo o mejorar tu posición. Si solo te exige pagos, trabaja para alguien más. Esta regla no requiere cálculos complejos, solo honestidad. Cuando se adopta este criterio, muchas decisiones se aclaran solas. Algunas ofertas dejan de parecer atractivas. Algunas urgencias pierden fuerza. Y algunas oportunidades reales se hacen visibles. El préstamo deja de ser un impulso y se convierte en una decisión estratégica. Distinguir entre préstamos buenos y malos no es un conocimiento avanzado, es una habilidad básica que casi nadie enseña. Pero una vez que se aprende, protege durante toda la vida financiera. No evita todos los errores, pero evita los más costosos, aquellos que se repiten una y otra vez sin dejar nada a cambio. Este entendimiento marca un punto de quiebre. A partir de aquí, el crédito deja de ser una trampa automática y pasa a ser una opción consciente. Y cuando una persona tiene opciones reales, deja de actuar por miedo o urgencia. Empieza a decidir con criterio. Y ese cambio, aunque silencioso, transforma completamente la relación con el dinero. Capítulo 5. El interés compuesto explicado para cualquiera. El interés compuesto es uno de los conceptos más poderosos del mundo financiero, pero también uno de los más incomprendidos. Muchas personas lo escuchan, saben que existe, incluso han visto ejemplos simples, pero no entienden cómo afecta sus decisiones diarias ni cómo puede transformar completamente su relación con el dinero. La idea básica es sencilla. El interés compuesto no solo se calcula sobre el capital inicial, sino también sobre los intereses que ese capital genera con el tiempo. Es decir, el dinero empieza a trabajar sobre sí mismo, y ese efecto se acumula y se multiplica con el paso de los años. Imagina que prestas dinero o inviertes una suma pequeña que empieza a generar intereses. Cada mes, cada año, esos intereses se suman al capital y comienzan a generar más intereses. Al principio, el efecto puede parecer mínimo, casi invisible. Pero con paciencia y constancia, esa suma crece de manera exponencial. Es como plantar un árbol, al inicio parece frágil y pequeño, pero con cada temporada que pasa, sus raíces se fortalecen y el tronco crece, hasta que un día te das cuenta de que tienes un árbol enorme que produce frutos abundantes sin intervención adicional. El interés compuesto trabajando a tu favor es exactamente eso, usar tiempo y constancia para multiplicar tu dinero. No importa si empiezas con poco, lo importante es empezar cuanto antes. Cada mes que retrasas, pierdes el efecto multiplicador que el tiempo ofrece. Por ejemplo, si alguien empieza a invertir 10 años antes que otra persona con la misma cantidad inicial y el mismo rendimiento, la diferencia al cabo de los años puede ser enorme. La paciencia y la constancia son la clave, no la cantidad inicial ni la suerte. Lo fascinante del interés compuesto es que no solo funciona para inversiones positivas, también puede funcionar en tu contra. Si no se controla, el mismo efecto que hace crecer el dinero puede hacer crecer la deuda de manera vertiginosa. Un préstamo con intereses altos, si se paga tarde o solo parcialmente, genera intereses sobre intereses, y en poco tiempo el monto original puede duplicarse, triplicarse o más. Es exactamente el mismo principio, pero invertido. Lo que antes era crecimiento ahora es carga. Esa es la razón por la que muchas personas sienten que no avanzan financieramente. El interés compuesto juega en su contra porque no entienden cómo funciona ni cuánto tiempo tiene poder. El tiempo es el arma más poderosa del interés compuesto. No se trata solo de cantidad de dinero, se trata de cuánto tiempo ese dinero permanece trabajando. Cada día, cada mes, cada año que el capital se mantiene, el efecto se multiplica. Por eso es más efectivo empezar pequeño y temprano que grande y tarde. La paciencia se convierte en tu mejor aliada, mientras que la impaciencia y las decisiones a corto plazo limitan tu crecimiento y potencian la deuda. Para verlo con claridad, imagina dos escenarios.
En el primero, alguien invierte una cantidad modesta todos los meses desde los 20 años hasta los 40. En el segundo, otra persona invierte una suma mucho mayor, pero empieza a los 35 años. Aunque la segunda persona aporta más dinero total, el primer inversor probablemente terminará con un capital mayor. La diferencia es tiempo, no cantidad. Este principio es el corazón del interés compuesto. Cuanto antes empieces, más poderoso es el efecto multiplicador. El interés compuesto también enseña disciplina. Cada aportación, cada pago puntual y cada reinversión cuenta. Saltarse un mes puede no parecer significativo, pero cada interrupción reduce el efecto acumulativo. Por eso quienes entienden esta dinámica planifican con precisión, automatizan aportes y evitan decisiones impulsivas. El dinero no crece solo, necesita constancia y reglas claras para que funcione. Un punto clave es entender cómo calcular y anticipar resultados. No se trata de matemáticas complejas, sino de ver la relación entre capital inicial, tasa de interés y tiempo. Por ejemplo, un capital que crece al 10% anual puede duplicarse en aproximadamente 7 años, si se mantiene intacto. Esto es una simplificación, pero basta para ver el poder del tiempo sobre el dinero. La claridad en este aspecto evita decisiones emocionales que llevan a la deuda o a perder oportunidades de inversión. Cuando el interés compuesto trabaja en tu contra, la situación puede ser alarmante. Tarjetas de crédito, préstamos personales o financiamientos de alto interés generan un efecto acumulativo que rápidamente supera la capacidad de pago si no se controla. Muchas personas comienzan con la ilusión de cuotas pequeñas y terminan atrapadas en un ciclo de pagos que crece sin que ellos lo perciban. El dinero deja de ser herramienta y se convierte en obstáculo. La diferencia entre multiplicación positiva y negativa está en la planificación y el conocimiento. Además, entender este principio cambia la forma en que se evalúan los préstamos. No todos los créditos son malos, pero los que implican intereses altos o pagos atrasados sin control son bombas de tiempo. Por eso, antes de asumir cualquier obligación, es fundamental calcular cómo crecerá esa deuda si no se paga de inmediato. El interés compuesto revela la verdadera dimensión de las decisiones financieras, más allá de las cuotas visibles. El tiempo es un recurso finito, pero en el interés compuesto se vuelve multiplicador. Cuanto más tiempo dejes trabajar tu dinero a tu favor, mayor será la recompensa. Esta misma regla aplica para los préstamos. Cuanto más tiempo los dejes crecer sin control, mayor será la carga. Por eso, la gestión del tiempo y la comprensión de la dinámica son esenciales. No se trata solo de cuánto dinero hay, sino de cuánto tiempo se permite que ese dinero genere efecto. El interés compuesto también enseña la importancia de reinvertir. Cada ganancia, si se mantiene y se reinvierte, se suma al capital y aumenta el efecto multiplicador. El ahorro aislado no tiene el mismo impacto que el ahorro reinvertido. Quien comprende esto no ve cada gasto como inmediato, sino como una oportunidad de colocar el dinero en un ciclo de crecimiento continuo. Al aplicar estos principios, incluso cantidades modestas pueden generar resultados sorprendentes con el tiempo. La clave es empezar, ser constante y no dejar que el dinero repose sin multiplicarse. Cada mes que se reinvierte, cada interés que se deja trabajar, aumenta exponencialmente el resultado final. El poder del interés compuesto reside en la acumulación silenciosa y la paciencia estratégica. El interés compuesto también nos enseña a ser conscientes del costo del dinero. Cada deuda tiene un precio, y entenderlo permite comparar opciones con claridad. No se trata de evitar todas las deudas, sino de elegir aquellas que producen más valor que el costo financiero. La decisión inteligente es aquella que maximiza el retorno neto, considerando tiempo, interés y propósito. Otro punto fundamental es la educación continua. Entender el interés compuesto no es un evento aislado, sino un hábito. Revisar números, proyectar escenarios y anticipar consecuencias fortalece la capacidad de tomar decisiones financieras acertadas. Quien descuida este aprendizaje termina repitiendo errores, incluso con buena intención. El interés compuesto transforma la manera de pensar en dinero, de lineal a exponencial. En lugar de ver ingresos y gastos como puntos aislados, se perciben como flujos acumulativos con efectos prolongados. Esta visión permite planificar, priorizar y aprovechar cada recurso disponible de manera estratégica. La paciencia deja de ser pasividad y se convierte en herramienta de crecimiento. En resumen, el interés compuesto es el motor detrás de la riqueza y la deuda peligrosa. Su poder depende del tiempo y de la dirección. Puede multiplicar ingresos y ahorros o inflar deudas y costos.
Comprenderlo permite usar préstamos de forma inteligente, invertir con criterio y planificar decisiones financieras a largo plazo. El conocimiento del efecto compuesto y la gestión del tiempo son la base de la estabilidad y del crecimiento sostenido. Finalmente, cada decisión financiera debe evaluarse considerando cómo interactúa con el interés compuesto. Cada préstamo, cada inversión, cada ahorro forma parte de un sistema más amplio. Ignorar esta dinámica es regalarle al tiempo el control sobre tus resultados. Entenderla es tomar el control, multiplicar oportunidades y protegerse de los errores más costosos que la falta de conocimiento financiero puede generar. Capítulo 6. Dominar la deuda, control, no evasión. Huir de la deuda no resuelve problemas, los esconde. Muchas personas creen que la mejor manera de protegerse es no endeudarse nunca. Pero la realidad es que la deuda, usada correctamente, es una herramienta. Evadirla genera falsa seguridad, mientras que dominarla produce libertad financiera. No se trata de tener más deuda, sino de comprender y controlar la que tienes. Cuando se entiende esto, la relación con el dinero cambia, deja de ser una fuente de estrés y se convierte en un sistema que trabaja para ti. El primer paso para dominar la deuda es conocer cada detalle de lo que debes. Esto significa controlar números, fechas y montos con precisión. Cada préstamo tiene características diferentes, tasas de interés, plazos, cuotas, penalizaciones y posibilidades de pago anticipado. No basta con saber más o menos cuánto debo. Saber exactamente cuánto debes permite anticipar problemas, planificar pagos estratégicos y evitar sorpresas que desestabilicen tus finanzas. La claridad numérica es poder. Saber cuánto debes también te da margen de acción. Cuando conoces tus compromisos, puedes priorizar pagos, negociar condiciones y buscar alternativas de refinanciación o consolidación. Cada decisión se vuelve informada y estratégica, no impulsiva. Sin esta claridad, cualquier deuda se percibe como una carga emocional, algo que pesa, genera ansiedad y limita decisiones. El desconocimiento convierte un préstamo en amenaza, aunque objetivamente no lo sea. Dominar la deuda implica transformar la percepción de obligación en un sistema de gestión. Cada préstamo no es un enemigo, sino un componente dentro de un plan. Por ejemplo, se pueden agrupar deudas con tasas altas para pagarlas primero, dejándolas de bajo interés para después. O usar ingresos adicionales para reducir capital en lugar de solo cubrir intereses. Cada acción se evalúa por su efecto acumulativo, no por su alivio momentáneo. Esto convierte la deuda en un instrumento de control, no en una carga emocional. La disciplina es clave. Dominar la deuda no significa hacer todo de manera perfecta, significa mantener un registro constante, actualizar números y anticipar movimientos. Esto incluye pagos automáticos, alertas de vencimiento y seguimiento de intereses. La persona que domina su deuda sabe exactamente qué espera y cuándo. No depende de suerte ni de memoria. Esta constancia transforma la deuda de un riesgo potencial en un recurso manejable. Otro aspecto fundamental es entender la relación entre deuda y flujo de caja. No se trata de pagar por pagar, sino de estructurar los pagos para que no interfieran con necesidades básicas ni oportunidades de inversión. Una deuda controlada es aquella que puedes sostener sin comprometer tu capacidad de generar ingresos o de cubrir gastos estratégicos. El exceso de deuda no es malo en sí, pero el descontrol sí lo es. Dominar la deuda también implica anticipar escenarios negativos. Esto no es pesimismo, es preparación. Se debe calcular qué pasa si hay retrasos en ingresos, si surge un gasto inesperado o si los intereses cambian. Prepararse para estos escenarios permite tomar decisiones racionales y evita que la deuda se vuelva una crisis. La mayoría de los problemas financieros surgen no por los números, sino por la falta de previsión. Saber exactamente cuánto debes permite negociar desde una posición de fuerza. Cuando entiendes tu flujo de pagos y tu capacidad de pago, puedes solicitar mejores condiciones, plazos más largos o tasas más bajas. Muchas personas evitan negociar por miedo o desconocimiento. Dominar la deuda significa tener la información suficiente para que cualquier negociación sea ventajosa y segura. La deuda como sistema también requiere seguimiento de resultados. Cada pago realizado debe reflejarse en el control total. No basta con pagar la cuota mínima, es necesario entender cómo cada pago impacta el capital y los intereses. Esto permite tomar decisiones estratégicas, pagar más cuando se tiene liquidez, redirigir recursos cuando es necesario y optimizar el uso del dinero prestado. El control financiero transforma la deuda de carga emocional a instrumento de crecimiento.
Quien domina sus números no siente ansiedad por cada vencimiento ni por cada porcentaje de interés. Sabe qué debe, cuándo y cómo se pagará. Esa certeza reduce el estrés y permite planificar acciones adicionales, como inversiones o proyectos que generen ingresos. La deuda deja de ser amenaza y pasa a ser parte de una estrategia más amplia. Un ejemplo práctico: supongamos que tienes 3 préstamos con diferentes tasas de interés y plazos. Una persona sin control solo paga las cuotas mensuales y vive con incertidumbre. Otra persona que domina su deuda sabe exactamente cuánto debe a cada entidad, calcula cuál es más caro y organiza pagos para reducir primero esa carga. Además, proyecta cuándo terminará cada deuda y cómo liberar recursos para futuros proyectos. El resultado es control, eficiencia y reducción de riesgo. El control también requiere disciplina mental. No se trata solo de números, se trata de hábitos. Revisar constantemente la situación, ajustar pagos y mantenerse informado sobre condiciones de mercado o cambios en tasas de interés son hábitos que consolidan el dominio de la deuda. Sin hábitos consistentes, la teoría no se traduce en práctica efectiva. Comprender que la deuda es neutral y que solo se convierte en problema por falta de control permite abordar préstamos con perspectiva estratégica. No hay necesidad de miedo irracional ni de evasión. Cada préstamo puede integrarse en un plan financiero claro. Esto cambia completamente la mentalidad. Se pasa de reaccionar por obligación a decidir por estrategia. Dominar la deuda también implica evitar la trampa de la ilusión financiera. Muchas personas confunden el hecho de pagar con progreso. Pagar la cuota mínima o cumplir fechas no siempre significa avanzar, significa solo cumplir obligaciones. El progreso real se mide por la reducción de capital, la optimización de intereses y el impacto positivo en tu flujo de efectivo. Entender esto permite priorizar acciones efectivas sobre gestos simbólicos. El control de la deuda también fortalece la autonomía financiera. Una persona que domina sus números puede tomar decisiones rápidas sin depender de asesoría externa o de suerte. Puede evaluar oportunidades de inversión, decidir cuándo endeudarse y cuándo ahorrar. Esa capacidad de decisión independiente es una de las principales fuentes de libertad financiera. Otro punto clave es la anticipación de oportunidades. Cuando la deuda está controlada, se puede usar estratégicamente para aprovechar condiciones ventajosas, tasas bajas, proyectos de alto retorno o inversiones inmediatas. La falta de control convierte estas oportunidades en riesgo, mientras que la gestión activa las transforma en crecimiento real. Por último, dominar la deuda requiere consistencia en el tiempo. No es un acto único ni un conocimiento puntual. Es un proceso continuo de seguimiento, análisis y ajuste. La deuda controlada no se percibe como amenaza, sino como sistema. Cada cuota pagada y cada decisión tomada dentro de este sistema fortalece la posición financiera y permite usar los recursos de manera estratégica. En definitiva, la diferencia entre ser esclavo de la deuda o usarla a favor está en el control. No se trata de evitarla ni de temerla, sino de comprender cada número, cada fecha y cada efecto que produce en tus finanzas. La deuda bien dominada deja de ser un peso emocional y se convierte en un motor para crecer, generar oportunidades y planificar un futuro financiero estable y sólido. Capítulo 7. Estrategias para pagar préstamos sin asfixiarte. Pagar un préstamo no tiene que ser una carga que asfixie tu vida diaria. La mayoría de las personas cree que acelerar el pago siempre es la mejor opción, o que solo hay una manera de organizarse, cumplir con las cuotas mensuales y esperar que el dinero alcance. La realidad es que existen estrategias claras que permiten liquidar deudas de manera eficiente sin sacrificar tu estabilidad ni tu calidad de vida. La clave está en priorizar, planificar y usar cada recurso con inteligencia. Priorizar pagos con inteligencia significa identificar primero cuáles deudas tienen mayor impacto negativo en tu flujo de caja y cuáles representan un costo más alto por intereses. No todas las deudas se deben atacar de la misma manera. Aquellas con tasas altas consumen más dinero a largo plazo y, por lo tanto, requieren atención inmediata. En cambio, deudas de bajo interés o con condiciones flexibles pueden recibir atención secundaria mientras se concentra el esfuerzo en las más costosas. Esta organización permite reducir el gasto total en intereses sin necesidad de aumentar ingresos. Una estrategia poderosa consiste en combinar pagos regulares con pagos adicionales estratégicos. No se trata de abonar de más por impulso, sino de evaluar cada recurso disponible y decidir dónde generará el mayor efecto. Por ejemplo, si tienes 2 préstamos similares, uno con interés alto y otro bajo, cualquier cantidad extra debería aplicarse al de mayor interés.
Esto disminuye la acumulación de intereses compuestos en tu contra y reduce el tiempo total de deuda. Cada pago adicional es una inversión en alivio financiero, no un gasto más. Reducir intereses sin ganar más dinero requiere entender cómo funcionan los préstamos y cómo afectan tus pagos. Muchas personas piensan que solo pueden liquidar más rápido si ingresan más dinero, pero la realidad es que una estrategia bien planificada logra lo mismo utilizando los recursos actuales. Esto implica negociar plazos, explorar opciones de consolidación de deuda y, en algunos casos, refinanciar para obtener tasas más bajas. Lo importante es que cada decisión esté basada en cálculo y control, no en urgencia o ansiedad. Pagar rápido no significa comprometer tu estabilidad. Es un error común sacrificar necesidades básicas para abonar cuotas más grandes. Esto genera estrés, limita oportunidades y, a menudo, termina provocando retrasos o errores que aumentan los costos. La verdadera estrategia consiste en equilibrar pagos adicionales con la preservación de un colchón financiero. Mantener un margen para imprevistos asegura que la deuda se pague de forma constante sin poner en riesgo tu día a día. Otra estrategia clave es la programación de pagos automáticos. Esto elimina la posibilidad de olvidar fechas y permite que la disciplina trabaje a tu favor sin depender exclusivamente de tu memoria o fuerza de voluntad. La automatización asegura constancia y previene cargos por retrasos, fortaleciendo la percepción de control y reduciendo la ansiedad. Además, facilita la implementación de pagos adicionales cuando el flujo de caja lo permite, manteniendo la estrategia activa sin esfuerzo adicional. Evitar el error de pagar por impulso es crucial. Muchas personas destinan dinero extra a cualquier deuda sin un plan, motivadas por presión emocional o sensación de urgencia. Esto puede generar resultados subóptimos, ya que el dinero no se aplica donde produce el mayor efecto. Pagar sin estrategia es gastar recursos sin aprovecharlos plenamente. Cada pago debe evaluarse por su impacto en la reducción total de intereses y tiempo de deuda, no solo por la satisfacción momentánea de estar haciendo algo. Una técnica efectiva es dividir las deudas en categorías, de alto interés, de bajo interés y estratégicas para crecimiento. Las de alto interés reciben prioridad máxima, las de bajo interés se mantienen con pagos mínimos, y las estratégicas se usan para apalancar oportunidades que generen retorno. Este enfoque permite atacar la deuda más dañina mientras se preserva capital para crecimiento y estabilidad. La clave es mantener disciplina y claridad en la asignación de cada recurso. El control de las cuotas también es fundamental. No se trata de hacer pagos enormes, sino de que cada pago cumpla un propósito. Algunos métodos, como la bola de nieve o avalancha, ayudan a organizar pagos adicionales de forma inteligente. La técnica de avalancha prioriza deudas de mayor interés, reduciendo el costo total. La bola de nieve prioriza deudas pequeñas para generar motivación y hábito. Elegir la técnica adecuada depende del perfil psicológico y financiero, pero ambas requieren planificación y constancia. Otra estrategia es revisar periódicamente los estados de cuenta y calcular cuánto interés realmente estás pagando. Muchas personas solo miran el saldo, pero el costo real de la deuda radica en los intereses acumulados. Conocer esto permite ajustar pagos y tomar decisiones informadas, abonar más cuando el interés crece, negociar tasas más bajas o consolidar deuda de manera inteligente. La información transforma la estrategia de pagar deuda en un proceso calculado, no en un acto de fe. Usar ingresos extraordinarios estratégicamente también acelera el pago sin comprometer estabilidad. Bonos, devoluciones de impuestos, ingresos extra por proyectos o trabajos adicionales pueden aplicarse directamente a las deudas más costosas. La clave está en no gastar estos recursos en consumo inmediato y en aplicarlos de manera calculada para maximizar el efecto sobre intereses y capital. Esto convierte ingresos eventuales en un acelerador financiero. Mantener un registro claro de pagos y avances es indispensable. No basta con hacer los pagos, es necesario monitorear cómo cada acción afecta la deuda total, los intereses y el tiempo de liquidación. Un registro detallado permite ajustar la estrategia, prever problemas y celebrar avances, reforzando la disciplina y motivación. La visibilidad transforma la sensación de carga en percepción de control y progreso. Otra técnica avanzada es la consolidación de deuda, pero solo si se hace con criterio. Agrupar préstamos en uno solo puede reducir tasas y simplificar pagos, pero solo si la tasa final es menor y los plazos manejables. No todas las consolidaciones son beneficiosas, algunas prolongan la deuda y aumentan intereses. Analizar cuidadosamente las condiciones asegura que la consolidación cumpla el objetivo, reducir estrés,
costo y tiempo de deuda, sin comprometer estabilidad. El uso de pagos fraccionados también puede ser una ventaja. Dividir pagos adicionales en partes pequeñas y frecuentes permite aprovechar ingresos recurrentes sin sacrificar liquidez. Cada micropago reduce capital y, por ende, intereses acumulados, acelerando el proceso de liquidación sin afectar el flujo diario. Esta técnica es especialmente útil para quienes tienen ingresos variables o gastos imprevistos frecuentes. El enfoque mental es tan importante como la técnica. Pagar préstamos con estrategia requiere disciplina emocional. Evitar decisiones impulsivas, mantener la calma ante imprevistos y seguir un plan estructurado son hábitos que producen resultados sostenibles. La deuda no se vence solo pagando, se vence pagando con inteligencia y constancia. Finalmente, combinar estas estrategias permite crear un sistema integral para pagar préstamos sin asfixiarse. La suma de priorización, pagos adicionales calculados, automatización, registro detallado, revisión periódica y uso estratégico de ingresos extra transforma la deuda de amenaza a herramienta. No se trata de eliminar estrés de manera artificial, sino de gestionarlo con control y eficiencia, logrando equilibrio entre liquidez, estabilidad y progreso financiero. El éxito no depende de cuánto ganas, sino de cómo aplicas estos principios. Una persona con ingresos modestos puede liquidar deuda rápidamente si aplica disciplina, priorización y planificación. En cambio, alguien con ingresos altos, pero sin estrategia puede sentirse atrapado, pagando más de lo necesario y prolongando la carga emocional. La diferencia está en el enfoque, no en el monto. Cada paso cuenta. Cada decisión consciente sobre pagos, cada revisión de intereses y cada asignación estratégica de recursos reduce tiempo de deuda y estrés, a la vez que maximiza eficiencia financiera. Aplicar estas estrategias transforma la relación con los préstamos, deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en un proceso estructurado de progreso y control. Cuando se dominan estas técnicas, pagar préstamos deja de ser un sacrificio. Se convierte en una acción deliberada, calculada y efectiva, que permite liberar capital y aprovechar oportunidades futuras sin comprometer estabilidad ni seguridad. La persona que logra esto no solo salda deudas, sino que fortalece su capacidad de decisión, su disciplina financiera y su libertad para usar recursos estratégicamente. Capítulo 8. ¿Cuándo pedir un préstamo y cuándo no hacerlo? Saber cuándo pedir un préstamo y cuándo evitarlo es la diferencia entre usar la deuda como herramienta o caer en trampa financiera. La mayoría de las personas toma decisiones basadas en emociones, presión social o necesidades inmediatas, sin evaluar si la deuda realmente contribuye a su progreso. La regla fundamental es entender que la deuda no es buena ni mala por sí misma, su valor depende del contexto y del propósito detrás de ella. Pedir dinero sin un plan claro es arriesgar recursos, tiempo y tranquilidad, mientras que hacerlo estratégicamente puede acelerar oportunidades y crecimiento. Los momentos correctos para endeudarte siempre implican que la deuda generará algún beneficio tangible que supere el costo financiero. Por ejemplo, un préstamo para iniciar un negocio con proyección de ingresos claros, o para adquirir una herramienta o activo que aumente productividad y valor económico, son decisiones estratégicas. Cada préstamo debe evaluarse en términos de retorno sobre la inversión. Si el dinero que se pide puede generar más valor del que cuesta, entonces es una oportunidad. Si solo cubre consumo o urgencia, es un riesgo. Otro momento adecuado para endeudarte es cuando existe una ventaja temporal que puedes aprovechar. Algunos préstamos ofrecen tasas bajas por tiempo limitado, condiciones especiales de pago o facilidades de financiamiento que no se repetirán. Evaluar estas oportunidades con calma y decisión permite usar la deuda como palanca, no como carga. La anticipación y la preparación marcan la diferencia entre aprovechar condiciones favorables y caer en deudas impulsivas. Antes de solicitar un préstamo, es crucial tener claridad absoluta sobre tus ingresos, gastos y capacidad de pago. No se trata solo de saber cuánto puedes pagar ahora, sino de proyectar cómo esos pagos impactarán tu flujo de caja futuro. Pedir dinero sin esta evaluación es exponerte a problemas imprevistos. La planificación previa es la base para tomar decisiones seguras y maximizar los beneficios de la deuda. Señales claras para decir no son igual de importantes que los indicadores para endeudarse. Si un préstamo compromete tu estabilidad, exige sacrificios que afectan necesidades básicas, o depende de que todo salga perfecto, es una señal de alerta. También debes rechazar créditos que no tienen un propósito claro o cuya obligación supera tu capacidad real de pago. Reconocer estas señales evita caer en ciclos de deuda difíciles de romper y protege tu tranquilidad financiera.
Endeudarte desde necesidad, es decir, para cubrir carencias inmediatas o gastos que no puedes sostener con tus ingresos, rara vez produce resultados positivos. Este tipo de deuda suele generar más estrés que soluciones, porque el dinero desaparece rápidamente sin dejar capacidad de retorno. Cada decisión tomada desde necesidad es reactiva, impulsiva y basada en escasez. En contraste, endeudarte desde estrategia implica tener claridad del propósito, del retorno esperado y del impacto en tus finanzas. Es una decisión calculada, con escenario definido y control de riesgos. Prepararte antes de pedir dinero implica varios pasos concretos. Primero, evaluar la capacidad de pago real y proyectar los plazos de la deuda en función de ingresos futuros. Segundo, calcular el costo total del préstamo, incluyendo intereses, comisiones y posibles penalizaciones. Tercero, analizar cómo esta deuda se integra a tu flujo financiero, evitando comprometer otras obligaciones o inversiones. Y cuarto, tener un plan de contingencia para cubrir imprevistos sin recurrir a nuevas deudas. Esta preparación convierte la decisión en estratégica y minimiza riesgos. También es importante considerar la relación entre deuda y objetivos personales o profesionales. Pedir dinero para consumo innecesario, incluso si las condiciones son buenas, raramente aporta valor a largo plazo. En cambio, usar la deuda para proyectos productivos, educación, inversión en activos o expansión de negocios puede generar retornos que superen ampliamente el costo del préstamo. Cada decisión debe responder a metas claras y medibles, no a impulsos momentáneos. El contexto económico también influye en la decisión. Tasas de interés, inflación, estabilidad laboral y proyecciones de ingresos afectan directamente la conveniencia de endeudarse. Evaluar estos factores permite anticipar riesgos y ajustar el plan financiero antes de comprometer recursos. La información es poder. Pedir un préstamo sin comprender el entorno económico es exponerse a sorpresas costosas. Otro criterio clave es la diversificación de deuda. No concentrar todos los préstamos en una sola fuente o tipo de crédito permite manejar riesgos. Si un préstamo falla o se retrasa, los otros no necesariamente comprometen tu estabilidad. Esta estrategia minimiza vulnerabilidad y permite mantener control incluso en escenarios inesperados. El momento correcto para pedir dinero también depende de la estrategia de apalancamiento. Usar deuda para generar retorno requiere evaluar la rentabilidad frente al costo financiero. Por ejemplo, si un préstamo permite adquirir un activo que genera ingresos superiores a la tasa de interés, es una decisión favorable. Si solo cubre consumo sin retorno, es contraproducente. Cada préstamo debe medir el efecto neto en tus finanzas, considerando tiempo, interés y oportunidad de crecimiento. Evitar préstamos innecesarios requiere disciplina. La tentación de aprovechar condiciones atractivas o de seguir presión social es constante, pero tomar decisiones sin propósito es costoso. Cada deuda asumida debe tener un plan, un objetivo y un impacto positivo medible. La disciplina evita errores recurrentes y fortalece la autonomía financiera. Además, preparar tu mente es tan importante como preparar tus números. Debes estar consciente de la responsabilidad que implica asumir deuda y mantener enfoque en la estrategia, evitando decisiones impulsivas por urgencia, miedo o presión externa. La preparación mental asegura que cada paso se ejecute con claridad y control. Saber cuándo no endeudarse también implica aceptar limitaciones temporales. No todos los proyectos o necesidades justifican deuda en todo momento. Reconocer cuándo esperar, ahorrar o mejorar ingresos antes de solicitar crédito evita comprometer recursos de manera innecesaria y mantiene estabilidad financiera. La paciencia es una herramienta poderosa que evita decisiones apresuradas y costosas. Finalmente, pedir un préstamo con inteligencia requiere combinar análisis objetivo, planificación estratégica y disciplina emocional. Cada decisión debe evaluarse considerando retorno esperado, capacidad de pago, estabilidad financiera y contexto económico. La diferencia entre éxito y problemas financieros está en la preparación, no en la cantidad de dinero disponible. La deuda bien gestionada puede ser un motor de crecimiento, mientras que la deuda tomada sin estrategia es una fuente de estrés y limitación. Dominar estos principios permite usar préstamos de manera controlada, aprovechar oportunidades, minimizar riesgos y mantener equilibrio financiero. La persona que entiende cuándo decir sí y cuándo decir no toma decisiones con seguridad, construye confianza en sus recursos y transforma la deuda de amenaza en herramienta para crecer. Esta claridad estratégica marca la diferencia entre estancamiento y progreso sostenible, sin comprometer estabilidad ni tranquilidad personal. Capítulo 9.
Usar préstamos para crecer. Negocios, educación y activos. Usar préstamos para crecer no es un acto de azar, es una decisión estratégica basada en el retorno que el dinero puede generar. Muchas personas temen endeudarse porque piensan que cualquier préstamo es un riesgo, pero el verdadero riesgo está en no utilizar herramientas que permitan generar ingresos adicionales. La deuda se convierte en una palanca cuando se dirige hacia proyectos que producen más valor del que cuesta, creando un efecto multiplicador que no solo paga la deuda, sino que genera ganancias adicionales. Los préstamos pueden ser un recurso fundamental para crear ingresos. Por ejemplo, una persona puede usar un préstamo para adquirir un equipo que le permita iniciar un negocio, aumentar la producción o brindar un servicio con mayor alcance. Lo crucial es evaluar el retorno potencial antes de endeudarse, cuánto ingreso adicional puede generar ese capital y en qué tiempo. Si la proyección muestra que el préstamo se paga solo y además deja un margen de beneficio, se trata de un préstamo productivo, no de un gasto. Invertir en habilidades también es una forma inteligente de usar deuda. Educación que se paga sola es aquella que genera ingresos adicionales o mejora significativamente tu capacidad de generar dinero. Tomar cursos especializados, certificaciones o programas que aumentan tu valor profesional permite que el dinero invertido se recupere con creces en poco tiempo. La deuda, en este caso, funciona como apalancamiento de tu propio potencial, multiplicando tu capacidad de ingresos y oportunidades. Los activos que ayudan a pagar la deuda son otra estrategia poderosa. Comprar bienes que generan flujo de caja positivo, como maquinaria para producción, vehículos de reparto, software que automatiza procesos o incluso propiedades para renta, permite que el dinero prestado se autoabone con los rendimientos que produce. Este enfoque convierte cada préstamo en un socio financiero. Mientras tú gestionas y controlas, el dinero trabaja y se multiplica, reduciendo el riesgo y aumentando la eficiencia del capital. Es fundamental evaluar cada préstamo dentro de un plan de crecimiento. No se trata de tomar cualquier oportunidad, sino de analizar cuidadosamente cómo cada deuda contribuye al aumento de ingresos o generación de activos. La diferencia entre un préstamo que impulsa y uno que frena está en la capacidad de producir retorno real. Cada decisión debe tener proyecciones claras, escenarios de riesgo y un plan de acción para maximizar beneficios sin comprometer estabilidad. El apalancamiento financiero no significa asumir riesgos indiscriminados. Crecer usando préstamos requiere una combinación de disciplina, conocimiento y análisis de rentabilidad. Cada deuda tomada debe tener un objetivo concreto y un plan de pago que no comprometa la liquidez ni el bienestar personal. La persona que entiende esto logra aprovechar oportunidades sin exponerse a crisis que pueden desestabilizar su economía. Un ejemplo práctico es un emprendedor que toma un préstamo para adquirir maquinaria que reduce costos y aumenta producción. Si se calcula correctamente, los ingresos adicionales generados por esa inversión no solo cubren las cuotas del préstamo, sino que incrementan el flujo de caja disponible para otros proyectos. Este tipo de decisión convierte la deuda en un acelerador de crecimiento, mientras que la misma deuda mal utilizada solo genera presión financiera. Los préstamos también son útiles para capitalizar oportunidades de mercado que requieren rapidez. Cuando surge un proyecto con retorno asegurado, pero se necesita liquidez inmediata, un crédito bien calculado puede permitir aprovecharlo sin comprometer los recursos propios. La clave está en entender el riesgo real, proyectar ingresos y asegurar que la deuda se autoabone con los resultados del proyecto. Cada movimiento debe ser estratégico, no impulsivo. Otro aspecto importante es la diversificación de uso del préstamo. No concentrar todo el dinero en un solo proyecto reduce riesgos y permite experimentar con diferentes oportunidades que generen flujo de ingresos. Por ejemplo, parte de un préstamo puede destinarse a formación personal, otra a adquisición de activos y otra a capital de trabajo. Esta estrategia equilibra riesgo y retorno, asegurando que la deuda contribuya al crecimiento de manera efectiva. La educación financiada con préstamos debe enfocarse en resultados medibles. No todos los cursos o programas generan retorno real, por lo que es crucial seleccionar aquellos que incrementan habilidades vendibles, competencias técnicas o capacidades de liderazgo que abran oportunidades de ingresos. Cada inversión educativa debe analizarse como un activo que se espera que pague dividendos en el futuro cercano. Los activos productivos también requieren planificación. Comprar sin evaluar flujo de caja, costos de mantenimiento o depreciación puede convertir un préstamo en carga. Cada adquisición debe proyectar ingresos, gastos y tiempo de recuperación del capital.
Los activos que se pagan solos eliminan riesgos y permiten que el préstamo se transforme en generador de riqueza, no en fuente de estrés financiero. Una estrategia clave es establecer un sistema que priorice el pago de la deuda con los ingresos generados por los activos adquiridos. Esto significa que cada pago mensual no compromete ingresos propios destinados a otras necesidades. Cuando se estructura correctamente, el préstamo se convierte en una herramienta de crecimiento autónoma. Los activos producen dinero, el dinero paga la deuda, y el exceso contribuye a expansión o ahorro. El crecimiento sin apostar tu vida financiera requiere medir tolerancia al riesgo y capacidad de endeudamiento. Cada proyecto debe evaluarse con criterios objetivos: retorno esperado, plazo de pago, impacto en liquidez y riesgo asociado. Tomar un préstamo sin esta evaluación puede generar presión emocional y financiera que limita oportunidades futuras. La clave está en integrar deuda, inversión y flujo de ingresos en un plan coherente y controlado. Otra estrategia es analizar escenarios conservadores. Siempre planificar para que incluso si los ingresos proyectados disminuyen, la deuda pueda ser cubierta sin comprometer necesidades básicas. Esta previsión protege la estabilidad y permite que el crecimiento sea sostenible, sin depender de condiciones perfectas o resultados extraordinarios. La seguridad financiera y el crecimiento deben avanzar de manera paralela, no en conflicto. Usar préstamos estratégicamente también implica tiempo y disciplina en seguimiento. Cada proyecto financiado con deuda requiere control de resultados: cuánto genera, cuánto se destina a pagar la deuda y qué sobra para reinvertir o ahorrar. Sin seguimiento, incluso los préstamos bien planificados pueden desviarse, reduciendo efectividad y aumentando riesgo. La disciplina transforma la deuda de riesgo en oportunidad. Es fundamental entender que cada préstamo productivo debe evaluarse como un socio financiero. Cada acción, pago y decisión debe maximizar el retorno, minimizar costos y preservar estabilidad. La persona que logra esto convierte deuda en motor de crecimiento, mientras que quien actúa sin planificación convierte cualquier préstamo en fuente de estrés y limitación. El principio central es que la deuda puede ser un catalizador de ingresos si se dirige hacia activos, educación y proyectos que generen flujo. Cada préstamo se convierte en una inversión calculada, con retorno esperado y riesgo controlado. La clave es priorizar oportunidades que se autoabonen y produzcan más valor del que cuestan, manteniendo equilibrio entre liquidez, estabilidad y crecimiento. Finalmente, usar préstamos para crecer no es improvisación ni suerte, es disciplina, análisis y planificación. Cada decisión debe evaluarse en términos de retorno, impacto en flujo de caja, estabilidad y potencial de generación de activos. La persona que aplica estos principios aprovecha la deuda para expandir oportunidades, incrementar ingresos y fortalecer su posición financiera, transformando lo que muchos ven como riesgo en una herramienta poderosa de crecimiento sostenido. Capítulo 10. Construir estabilidad antes de buscar libertad. Antes de perseguir libertad financiera o asumir riesgos mayores, la estabilidad debe ser la prioridad. Muchos cometen el error de enfocarse en ganancias rápidas o inversiones audaces sin haber consolidado bases sólidas, y terminan enfrentando problemas que podrían haberse evitado con un plan estructurado. La estabilidad financiera no es un lujo, es la plataforma que permite que cualquier estrategia de crecimiento funcione. Sin ella, incluso los mejores proyectos se ven comprometidos. Construir estabilidad implica ordenar tus finanzas de manera integral. Esto comienza por conocer con exactitud ingresos, gastos, deudas y activos. Cada número debe estar registrado, analizado y proyectado. Saber exactamente cuánto dinero entra y sale te permite tomar decisiones conscientes y evitar gastos innecesarios. La claridad financiera transforma incertidumbre en control y permite que cada acción tenga un propósito definido, desde pagar deudas hasta destinar fondos a ahorro o inversión. Crear bases sólidas requiere más que un simple registro de cuentas. Implica establecer prioridades claras, cubrir necesidades esenciales antes de buscar crecimiento, y construir un colchón financiero que permita absorber imprevistos. Este colchón protege contra emergencias sin comprometer planes estratégicos. La estabilidad se logra combinando control de gastos, reducción de deuda innecesaria y planificación de recursos, generando una estructura que soporta riesgos calculados y decisiones estratégicas de largo plazo. La disciplina es un factor clave. No basta con conocer números, se requiere consistencia en el manejo del dinero. Esto incluye pagar deudas a tiempo, mantener ahorro constante, revisar gastos periódicamente y evitar compras impulsivas.
La disciplina genera hábitos financieros sólidos que fortalecen la estabilidad y preparan para oportunidades de crecimiento. Cada hábito consistente actúa como un multiplicador, aumentando el efecto de cada acción financiera positiva. Los hábitos financieros son la columna vertebral de la estabilidad. Automatizar pagos, destinar un porcentaje fijo de ingresos a ahorro, invertir en educación o mantener un registro detallado de cada gasto son ejemplos de hábitos que transforman la gestión financiera en rutina efectiva. La repetición constante convierte la estabilidad en un estado sostenible, reduciendo la dependencia de fuerza de voluntad o motivación momentánea. Construir estabilidad antes de libertad también significa priorizar deudas estratégicamente. No todas las obligaciones tienen el mismo impacto en tu salud financiera. Priorizar deudas de alto interés, mientras se mantienen al día otras obligaciones esenciales, permite liberar flujo de caja y reducir estrés sin sacrificar oportunidades. Este enfoque asegura que la estabilidad se mantenga incluso mientras se ejecutan proyectos de crecimiento. El control del flujo de caja es esencial. Una persona estable financieramente sabe cuánto dinero puede comprometer sin afectar necesidades básicas o inversiones estratégicas. Esto permite planificar pagos, ahorrar para objetivos y aprovechar oportunidades sin comprometer liquidez ni seguridad. El flujo de caja ordenado es la base que sostiene cualquier acción de libertad financiera futura, asegurando que cada decisión esté respaldada por recursos reales y no por expectativas. Otro componente de la estabilidad es la educación financiera. Conocer principios como el interés compuesto, la gestión de deuda, el apalancamiento y la planificación de impuestos permite tomar decisiones más acertadas y reducir riesgos. La persona estable combina conocimiento con práctica, asegurando que cada acción tenga resultados medibles y sostenibles. La educación constante transforma incertidumbre en confianza y control. Establecer objetivos claros es fundamental. La estabilidad no se logra solo controlando gastos o pagando deudas, requiere definir metas concretas que guíen decisiones financieras. Esto incluye objetivos de ahorro, inversión, reducción de deuda y adquisición de activos. Cada decisión tomada se evalúa en función de cómo contribuye a estos objetivos, transformando la gestión cotidiana en un proceso estratégico y orientado a resultados. La planificación a largo plazo es otra herramienta poderosa. Quien busca libertad financiera sin estabilidad corre riesgos innecesarios. Planificar incluye prever ingresos futuros, posibles cambios en gastos y escenarios de emergencia. Esta visión anticipada permite actuar de manera proactiva, evitando crisis y consolidando seguridad antes de asumir riesgos adicionales. La anticipación convierte la estabilidad en plataforma para crecimiento sostenido. La estabilidad también protege la libertad financiera. Antes de asumir préstamos grandes, inversiones de riesgo o proyectos de expansión, tener bases sólidas asegura que cualquier contratiempo no comprometa tu vida económica. La seguridad no limita oportunidades, sino que permite aprovecharlas con control. Cada decisión tomada desde la estabilidad se ejecuta con confianza, minimizando el impacto de errores o imprevistos. Mantener la disciplina y hábitos sólidos requiere enfoque y constancia. Revisar estados de cuenta, ajustar presupuestos y destinar recursos estratégicamente son actividades continuas. La estabilidad no es un logro temporal, sino un proceso continuo que fortalece la capacidad de crecer sin comprometer el bienestar financiero. La consistencia en estas prácticas genera un efecto multiplicador que facilita alcanzar objetivos mayores. El equilibrio entre ingresos, gastos y ahorros es clave. La estabilidad no significa restringir gastos al extremo, sino gestionar los recursos de manera eficiente. Esto permite vivir de manera cómoda mientras se construyen bases financieras sólidas, evitando sacrificios innecesarios que generan frustración y riesgo de abandono de metas. La armonía en la gestión diaria potencia disciplina y sostenibilidad. Un componente crítico es el ahorro estratégico. Mantener fondos para emergencias, oportunidades y reinversión asegura que la estabilidad sea duradera. No se trata solo de acumular dinero, sino de tenerlo disponible para reaccionar frente a cambios inesperados o para aprovechar proyectos que generen retorno. El ahorro bien gestionado convierte la estabilidad en multiplicador de oportunidades, reforzando control y crecimiento simultáneamente. Establecer límites claros en el uso de crédito es otra herramienta importante. No todo préstamo o línea de crédito debe activarse de inmediato. Evaluar necesidad, propósito y capacidad de pago antes de asumir compromisos protege la estabilidad y permite usar el crédito de manera estratégica. La disciplina en el uso de deuda complementa la solidez de bases financieras,
evitando riesgos innecesarios. Además, construir estabilidad antes de libertad implica mantener registros detallados de todas las transacciones. Conocer cada movimiento permite analizar patrones, detectar gastos innecesarios y optimizar recursos. La información precisa transforma la percepción de control y reduce errores, fortaleciendo la capacidad de tomar decisiones conscientes y efectivas. Otro aspecto es la resiliencia financiera. La estabilidad no elimina imprevistos, pero permite enfrentarlos sin comprometer objetivos. Tener margen de maniobra, liquidez y planificación de riesgos asegura que cualquier contratiempo se maneje de manera estratégica, protegiendo tanto la tranquilidad como el progreso económico. La resiliencia convierte la estabilidad en un activo tangible. Finalmente, la estabilidad actúa como multiplicador de libertad. Quien logra bases sólidas, disciplina, hábitos y planificación tiene capacidad de asumir riesgos calculados, invertir con estrategia y aprovechar oportunidades sin comprometer seguridad. La libertad financiera sostenible surge de esta combinación: control, previsión y acción consciente. La estabilidad es la plataforma sobre la cual se construye cualquier crecimiento significativo, convirtiéndose en el cimiento que sostiene independencia económica real y duradera. Capítulo 11. Errores graves que destruyen a quienes usan préstamos. Uno de los errores más comunes y peligrosos al usar préstamos es copiar estrategias ajenas sin entender el contexto. Muchas personas ven historias de éxito y deciden replicar movimientos financieros sin analizar si las condiciones, recursos y riesgos se aplican a su situación. Esta práctica es riesgosa porque cada persona tiene un flujo de ingresos, tolerancia al riesgo y objetivos distintos. Lo que funciona para un empresario con experiencia o un inversor con capital propio puede ser desastroso para alguien que carece de respaldo financiero o conocimiento profundo. Tomar decisiones basadas en modelos externos sin adaptación convierte la deuda en una trampa, generando presión innecesaria y riesgo de pérdida de capital. Ignorar los números reales es otro error fatal. Muchos se enfocan en metas aspiracionales, beneficios potenciales o la ilusión de progreso, sin analizar el impacto concreto de la deuda en su flujo de caja, intereses acumulados y capacidad de pago. No tener claridad sobre cifras exactas convierte cualquier préstamo en un riesgo oculto. Por ejemplo, no calcular intereses compuestos o plazos puede llevar a pensar que una deuda es manejable cuando en realidad se acumula más rápido de lo que se puede pagar. La ignorancia numérica es enemiga de la estrategia financiera. Sin información precisa, se toman decisiones emocionales que llevan a endeudamiento insostenible. Crecer demasiado rápido es otro error crítico. Algunos toman préstamos grandes para expandir negocios, adquirir activos o invertir en oportunidades de alto retorno sin haber consolidado primero bases sólidas. Esto genera una presión financiera que puede comprometer liquidez y estabilidad. Crecer sin control aumenta el riesgo de impagos, estrés y pérdida de capital. La velocidad sin estrategia produce caos financiero. El crecimiento sostenible requiere equilibrio entre apalancamiento, capacidad de gestión y flujo de caja real. El objetivo no es evitar expansión, sino dirigirla de manera planificada y segura. Confundir deuda con progreso es un error psicológico frecuente. Muchas personas creen que estar endeudado, tener múltiples préstamos o asumir compromisos grandes es un indicador de éxito. La deuda por sí sola no genera riqueza, solo produce obligaciones. El progreso real se mide por retorno, generación de activos, control financiero y capacidad de aumentar flujo de ingresos sin comprometer estabilidad. Creer que la deuda equivale a crecimiento genera decisiones impulsivas, sobreendeudamiento y estrés financiero que pueden destruir oportunidades futuras. Otro error común es no evaluar el propósito del préstamo. Tomar dinero sin un objetivo concreto, ya sea para consumo o inversión poco planificada, transforma cualquier deuda en carga. Cada préstamo debe tener un propósito claro, medible y estratégico. Sin este criterio, se pierde control y se aumenta riesgo de impago, afectando historial crediticio y capacidad de endeudamiento futuro. La falta de propósito convierte oportunidades en problemas, y acciones aparentemente pequeñas pueden generar consecuencias significativas. Subestimar los intereses y comisiones es otro error recurrente. Muchas personas solo consideran el monto principal al pedir un préstamo y olvidan los costos adicionales que encarecen la deuda. Comisiones, seguros obligatorios y penalizaciones por pagos tardíos aumentan significativamente el costo total. Ignorar estos factores provoca desequilibrios financieros y reduce la capacidad de usar la deuda de manera estratégica.
Cada decisión sobre crédito debe incorporar análisis de todos los costos asociados, no solo del principal. No tener un plan de contingencia es otro fallo grave. Nadie puede prever imprevistos, como reducción de ingresos, emergencias médicas o cambios en tasas de interés. Asumir deudas sin prever escenarios adversos aumenta riesgo de default y estrés financiero. Preparar un colchón de emergencia y planificar pagos en diferentes escenarios asegura que la deuda siga siendo un instrumento y no se convierta en problema. La previsión es clave para mantener estabilidad mientras se crece con préstamos. Tomar deuda por presión social o comparativa también destruye finanzas. Muchos sienten que deben seguir tendencias, aparentar éxito o mantener un estilo de vida más allá de sus posibilidades. Este tipo de decisiones no está basado en estrategia, sino en emociones externas. Copiar a otros genera endeudamiento innecesario y reduce capacidad de tomar decisiones racionales. La disciplina financiera requiere actuar de acuerdo a necesidades reales, capacidad de pago y objetivos personales, no al contexto externo o expectativas sociales. Otro error es no controlar pagos y fechas. Falta de seguimiento y disciplina genera retrasos, acumulación de intereses y penalizaciones que elevan costos y complican la gestión de deuda. Cada préstamo requiere monitoreo constante, saber cuánto se paga, cuándo y cómo afecta al capital y los intereses. Sin control, incluso préstamos bien planificados pueden salirse de rango, aumentando presión financiera y riesgo de pérdida de oportunidades. No diferenciar entre deuda productiva y deuda de consumo es un error fundamental. La primera genera retorno, activa flujo de caja y puede pagarse con los beneficios que produce. La segunda solo genera obligación sin aportar valor. Confundirlas conduce a endeudamiento que limita opciones futuras y puede bloquear crecimiento. Cada decisión de crédito debe evaluarse por su capacidad de generar beneficios, no por la necesidad de consumir o aparentar éxito. Otro fallo crítico es sobreestimar la capacidad de pago futura. Muchas personas planifican según ingresos ideales o esperados, sin considerar posibles variaciones. Esta sobreestimación genera compromiso excesivo, estrés y riesgo de impago. Planificar con base en cifras realistas y conservadoras protege estabilidad, permite ajustar estrategias y evita caer en ciclos de deuda difíciles de romper. Tomar préstamos sin educación financiera adecuada es otro error devastador. Conocer cómo funcionan intereses, amortizaciones, tasas variables y otros factores permite decisiones estratégicas. Sin educación financiera, incluso préstamos pequeños pueden volverse costosos y difíciles de manejar. La preparación intelectual y práctica transforma cada deuda en herramienta y reduce probabilidades de fracaso financiero. No diversificar fuentes de crédito cuando es necesario también puede ser riesgoso. Concentrar toda la deuda en un solo préstamo o institución limita flexibilidad y aumenta vulnerabilidad. Distribuir riesgo, manteniendo control y planificación, protege frente a imprevistos y permite aprovechar oportunidades con mayor seguridad. La diversificación inteligente de deuda es una estrategia de mitigación de riesgo esencial. Finalmente, no revisar periódicamente la situación financiera es un error que termina afectando a todos los demás. Revisar pagos, evaluar progreso, ajustar estrategias y controlar números evita que errores menores se conviertan en problemas graves. La supervisión constante garantiza que la deuda siga siendo un instrumento de crecimiento y no se transforme en fuente de presión, estrés o pérdida de oportunidades. En resumen, los errores graves que destruyen a quienes usan préstamos no provienen de la deuda en sí, sino de decisiones mal informadas, impulsivas o copiadas sin adaptación. Copiar estrategias ajenas, ignorar números reales, crecer demasiado rápido y confundir deuda con progreso son hábitos que llevan al fracaso. Cada acción financiera debe evaluarse con claridad, disciplina y estrategia, asegurando que la deuda sea un motor de crecimiento, no un freno que limite oportunidades y estabilidad financiera. Capítulo 12. Crear tu propia regla para pedir préstamos. Para pedir préstamos con inteligencia, lo más efectivo no es seguir la moda, las historias de otros o consejos genéricos. Lo que realmente protege y multiplica tus resultados es tener tu propia regla, un conjunto de criterios claros que guíen cada decisión financiera. Esta regla personal transforma la manera de pensar sobre la deuda, pasando de una reacción impulsiva a un proceso estratégico, donde cada préstamo tiene propósito, control y retorno medible. Pensar como estratega financiero significa evaluar cada préstamo como un instrumento de crecimiento, no como un alivio temporal o una obligación sin propósito. Esto implica analizar cifras, proyectar resultados,
considerar riesgos y calcular retorno de manera objetiva. Cada decisión debe responder a un plan integral, donde el dinero prestado se utiliza para generar valor y no para cubrir necesidades inmediatas sin retorno. La mentalidad de estratega convierte la deuda de posible amenaza en herramienta de multiplicación de recursos. Una regla simple que protege tu estabilidad es establecer límites claros sobre cuánto dinero puedes comprometer según tus ingresos y capacidad de pago real. Esto evita que la presión de cuotas excesivas afecte tu flujo de caja y tu tranquilidad. Por ejemplo, muchas personas destinan más de lo recomendable de sus ingresos mensuales a préstamos, lo que genera estrés, retrasos y riesgo de sobreendeudamiento. Una regla personal define porcentajes máximos para cada tipo de deuda y asegura que cada préstamo se tome dentro de parámetros seguros. Otra parte esencial de la regla es el propósito del préstamo. Antes de solicitar dinero, debes definir exactamente cómo se va a utilizar, qué retorno se espera y en qué plazo. Esta claridad convierte cualquier decisión en estratégica y evita que la deuda se use para consumo impulsivo o gastos innecesarios. Cada préstamo debe tener un objetivo medible y tangible. Si no lo tiene, no se solicita. Esta disciplina protege recursos, aumenta control y transforma la deuda en un generador de oportunidades. Convertirte en tu propio banco mental implica pensar primero como quien gestiona dinero y no como consumidor. Esto significa evaluar oportunidades, calcular costos, priorizar beneficios y anticipar riesgos antes de actuar. Cada decisión financiera se analiza desde la perspectiva de retorno sobre inversión, impacto en flujo de caja y riesgo asociado. Esta forma de pensar permite asumir deuda con confianza y minimizar la exposición emocional que normalmente acompaña la decisión de endeudarse. Una regla eficiente también incluye criterios para decir no. No todos los préstamos son convenientes, algunos comprometen demasiada liquidez, generan estrés innecesario o no aportan retorno real. Establecer señales de alerta, como tasas demasiado altas, plazos extensos que acumulen intereses o uso de la deuda para consumo, permite rechazar opciones peligrosas automáticamente. La capacidad de decir no protege estabilidad, evita errores costosos y refuerza disciplina financiera. Tomar decisiones sin emociones es otro pilar de tu regla. La deuda tomada bajo miedo, presión social o urgencia casi siempre produce resultados negativos. La regla personal establece que cada préstamo se analiza con calma, números precisos y criterios claros. La objetividad reemplaza impulsividad, transformando la gestión de deuda en una actividad racional y estratégica, donde cada acción tiene consecuencias controladas y medibles. Integrar la regla con seguimiento continuo es clave. No basta con definir criterios, cada préstamo, pago y resultado debe monitorearse para ajustar la estrategia si es necesario. Registrar avances, analizar impacto de intereses y evaluar cumplimiento de objetivos permite que la regla sea dinámica y efectiva, adaptándose a cambios en ingresos, gastos y oportunidades. La revisión periódica fortalece disciplina y asegura que cada decisión siga alineada con metas financieras reales. Tu regla personal también debe incluir la evaluación de riesgo. Antes de pedir un préstamo, se debe calcular el peor escenario posible: reducción de ingresos, aumento de tasas, retrasos o emergencias. Establecer límites para que estos escenarios no afecten la estabilidad garantiza que la deuda siga siendo herramienta y no fuente de crisis. La preparación ante riesgo convierte la deuda en oportunidad segura y permite asumir proyectos con confianza. Otra estrategia dentro de tu regla es la priorización de préstamos. No todos los créditos deben activarse al mismo tiempo ni recibir el mismo enfoque. Determinar qué deudas son estratégicas y cuáles solo de mantenimiento permite asignar recursos de manera eficiente. Esta priorización asegura que los pagos generen el mayor impacto posible sobre interés acumulado, capital y flujo de caja, optimizando cada decisión y evitando dispersión de esfuerzos. Establecer límites de monto y tiempo también es fundamental. Definir cuánto dinero máximo pedir y en qué plazo mínimo y máximo se puede pagar permite evitar comprometer ingresos futuros y reducir riesgo de sobreendeudamiento. Los límites claros fortalecen control, aseguran cumplimiento de objetivos y protegen estabilidad mientras se aprovechan oportunidades estratégicas. Tu regla debe contemplar también la capacidad de liquidez. Cada préstamo debe analizarse según la disponibilidad de recursos para cubrir pagos sin afectar necesidades básicas, ahorro o inversión. Mantener liquidez suficiente asegura que ningún préstamo genere presión innecesaria ni comprometa la operación de otros proyectos. La disciplina en liquidez es un factor que diferencia decisiones inteligentes de decisiones arriesgadas.
Otro elemento esencial es el análisis de retorno versus costo. Antes de solicitar dinero, se debe calcular cuánto generará la inversión o acción financiada y compararlo con el costo total del préstamo, incluyendo intereses y comisiones. Solo aquellos préstamos cuyo retorno proyectado supere significativamente el costo real deben tomarse. Esta evaluación objetiva protege capital y convierte cada deuda en instrumento de crecimiento. La regla también implica revisar condiciones externas, tasas de interés, inflación, estabilidad laboral y mercado. Estos factores afectan directamente el riesgo y la conveniencia del préstamo. Tomar decisiones sin considerar el entorno económico es arriesgado. Integrarlo a tu regla asegura que cada acción se ejecute bajo criterios estratégicos y realistas, evitando sorpresas financieras. Un principio clave es la simplicidad. Tu regla debe ser clara y fácil de aplicar. Criterios complejos o subjetivos dificultan la toma de decisiones y aumentan posibilidad de error. Definir límites de monto, propósito, retorno esperado y capacidad de pago permite actuar con rapidez y seguridad sin perder control ni disciplina. La simplicidad convierte la estrategia en hábito efectivo. Finalmente, tu regla personal convierte la gestión de préstamos en un proceso racional, seguro y replicable. Pensar como estratega, establecer límites claros, definir propósito, priorizar pagos, calcular retorno, anticipar riesgos y tomar decisiones sin emociones permite que cada préstamo se use como herramienta de crecimiento. La persona que aplica esta regla desarrolla autonomía financiera, disciplina y capacidad de aprovechar oportunidades sin comprometer estabilidad, transformando la deuda en un motor controlado de progreso económico y personal. Capítulo 13. El plan definitivo para hacer que los préstamos trabajen para ti. Hacer que los préstamos trabajen para ti comienza con adoptar la mentalidad correcta. La diferencia entre quien utiliza la deuda como herramienta y quien termina atrapado por ella no está en la cantidad de dinero disponible, sino en la perspectiva con la que se aborda cada decisión. Pensar en términos de control, estrategia y retorno convierte un préstamo en un instrumento que multiplica recursos, mientras que la mentalidad reactiva lo convierte en una carga interminable. La clave está en percibir la deuda como una extensión de tus capacidades financieras, no como un enemigo que limita opciones. Construir un sistema financiero personal es el siguiente paso. Este sistema consiste en integrar ingresos, gastos, deuda, ahorro e inversión dentro de un plan coherente que permita tomar decisiones con seguridad. Cada préstamo debe tener un propósito medible, un plan de pago y un mecanismo de seguimiento que garantice que su utilización genere más valor del que cuesta. Registrar cada transacción, proyectar flujos de caja y evaluar escenarios futuros permite que la deuda se convierta en un motor de crecimiento, y no en un riesgo que amenaza estabilidad. El sistema también incluye priorización y planificación estratégica. Cada deuda debe evaluarse según su capacidad de generar retorno, su impacto en liquidez y su contribución a metas financieras específicas. Esto significa que no todos los préstamos se activan al mismo tiempo ni se destinan a cualquier objetivo. Establecer jerarquías y criterios de prioridad asegura que los recursos se utilicen de manera eficiente y que los pagos no comprometan la operación de otros proyectos. Un sistema bien estructurado permite manejar múltiples préstamos sin perder control ni aumentar riesgo. Pasar de sobrevivir a crecer con intención requiere abandonar la mentalidad de escasez. Muchas personas usan préstamos solo para cubrir necesidades inmediatas, sin generar retorno ni avanzar hacia objetivos más grandes. Para que la deuda trabaje a favor, cada acción debe enfocarse en generar valor adicional que supere el costo del dinero prestado. Esto puede incluir inversión en activos productivos, educación que incremente ingresos, expansión de negocios o proyectos que produzcan flujo de caja constante. La intención deliberada transforma la deuda en palanca de crecimiento real. Tu nueva relación con el dinero prestado se basa en respeto, control y visión estratégica. Cada préstamo debe evaluarse como un aliado, un recurso que, manejado correctamente, acelera logros financieros sin comprometer la estabilidad. Esto implica calcular retornos, analizar riesgos, establecer plazos y definir límites claros. La disciplina y la constancia son esenciales. Sin ellas, incluso el préstamo mejor planificado puede convertirse en un problema. La relación correcta con la deuda evita decisiones impulsivas, sobreendeudamiento y estrés financiero. Parte del plan definitivo es la previsión ante imprevistos. Ningún sistema financiero puede considerarse completo sin contemplar escenarios adversos. Reducción de ingresos, aumentos en tasas de interés, emergencias o cambios en mercado pueden afectar capacidad de pago.
Tener fondos de contingencia y planes alternativos asegura que cada préstamo siga siendo herramienta, aún frente a circunstancias inesperadas. La anticipación protege estabilidad, fortalece confianza y permite continuar creciendo sin interrupciones. El plan también contempla la diversificación de uso del préstamo. No todo el dinero debe destinarse a un único proyecto o tipo de inversión. Distribuir fondos entre educación, activos productivos y capital de trabajo permite equilibrar riesgo y retorno, reduciendo vulnerabilidad ante imprevistos y asegurando que cada acción contribuya a generar flujo de ingresos. La diversificación controlada maximiza resultados y fortalece la resiliencia financiera. Cada decisión tomada bajo este plan debe ser medible. Definir indicadores claros de éxito y progreso permite evaluar efectividad del préstamo y realizar ajustes oportunos. Esto incluye analizar cuánto flujo de caja adicional genera, cómo se reduce deuda, cómo impacta en liquidez y qué margen deja para reinversión. Medir resultados transforma cada préstamo en un proceso dinámico y controlado, en lugar de un compromiso pasivo que solo consume recursos. Otro componente clave es la educación financiera continua. El plan definitivo no es estático, requiere actualización constante sobre tasas, instrumentos financieros, oportunidades de inversión y estrategias de deuda. Mantenerse informado permite tomar decisiones más acertadas, anticipar riesgos y maximizar retorno. La persona que invierte en conocimiento multiplica la eficacia de cada préstamo y minimiza la probabilidad de errores costosos. La disciplina es el eje que sostiene el sistema. Seguir rigurosamente los criterios definidos, cumplir con pagos, revisar resultados y ajustar estrategia asegura que la deuda genere crecimiento real. La disciplina convierte acciones aisladas en hábitos sostenibles que, con el tiempo, producen estabilidad, libertad financiera y capacidad de aprovechar oportunidades que antes parecían fuera de alcance. El control emocional es igualmente importante. Evitar decisiones impulsivas por miedo, urgencia o presión social permite mantener la coherencia del plan. Cada préstamo debe analizarse con objetividad y de acuerdo con criterios estratégicos, no emociones momentáneas. Esta claridad protege estabilidad y permite que la deuda cumpla su función como herramienta de crecimiento, no como fuente de estrés o limitación. El plan definitivo también integra la planificación de largo plazo. Cada préstamo debe considerarse dentro de una proyección futura de ingresos, gastos y objetivos. Esto asegura que cada acción actual contribuya a metas financieras sostenibles, transformando decisiones puntuales en resultados acumulativos que fortalecen la independencia económica. La visión de largo plazo permite anticipar riesgos, aprovechar oportunidades y mantener control sobre crecimiento y liquidez. Otro aspecto del plan es la flexibilidad controlada. Aunque existen reglas claras, el sistema debe adaptarse a cambios en ingresos, mercado o circunstancias personales. La capacidad de ajustar montos, plazos o destino del préstamo sin comprometer estabilidad permite maximizar oportunidades y minimizar riesgos, convirtiendo cada deuda en un instrumento dinámico y eficiente. Además, el plan definitivo fomenta la autoconfianza. Con reglas, análisis de retorno, control de flujo de caja y seguimiento de resultados, cada préstamo deja de ser intimidante. La persona aprende a tomar decisiones financieras con seguridad, evaluando riesgos y beneficios, y utilizando la deuda como catalizador para alcanzar objetivos. La autoconfianza reduce errores, aumenta efectividad y permite enfrentar desafíos financieros complejos con claridad. Finalmente, este plan transforma la relación con el dinero prestado en algo positivo, estratégico y sostenible. La deuda deja de ser vista como amenaza y se convierte en herramienta para generar ingresos, adquirir activos y crear oportunidades. Cada préstamo se evalúa, planifica y controla, asegurando que trabaje a favor y no en contra. La mentalidad correcta, el sistema financiero personal, la disciplina, la previsión y la educación continua permiten que la deuda se transforme en palanca de crecimiento, convirtiendo cada acción financiera en un paso seguro hacia libertad, estabilidad y prosperidad sostenida. Con la implementación constante de estos principios, cada préstamo se convierte en un motor de resultados tangibles. La persona que aplica este plan definitivo adquiere autonomía financiera, maximiza oportunidades y mantiene control absoluto sobre sus recursos, logrando que la deuda, lejos de ser una limitación, se convierta en la herramienta más poderosa para crecer con intención, seguridad y libertad económica. Epílogo: el dinero obedece a quien lo entiende. El dinero no es un enemigo ni una fuente de estrés inevitable, es un recurso que responde a quien lo comprende y lo maneja con inteligencia.
La verdadera riqueza no se mide por la cantidad de billetes que se tienen, sino por la capacidad de tomar decisiones financieras acertadas, de entender cómo funcionan los instrumentos de crédito, inversión y ahorro, y de generar flujo de dinero que trabaje para uno. Conocimiento financiero es poder. Saber cómo se mueve, cómo se multiplica y cómo protegerlo frente a riesgos es la base de libertad económica real. Asumir responsabilidad total sobre tu vida financiera es un paso crucial. No hay atajos ni culpables externos que puedan garantizar tu estabilidad. Depender del azar, de consejos no verificados o de instituciones sin entender sus reglas solo limita tus resultados. Cada acción, desde tomar un préstamo hasta decidir dónde invertir o cómo gastar, requiere conciencia, disciplina y estrategia. La responsabilidad plena transforma la relación con el dinero. Deja de ser un factor externo que condiciona tu vida y se convierte en una herramienta que amplía tus posibilidades. Dejar de culpar al sistema es otra clave para avanzar. Mucha gente se siente atrapada por tasas de interés, inflación, bancos o crisis económicas, cuando en realidad lo que determina tu futuro financiero es cómo actúas dentro de las reglas existentes. Entender las mecánicas del dinero, anticipar riesgos y aprovechar oportunidades convierte supuestas limitaciones en ventajas. Culpar a factores externos solo produce estancamiento. Actuar con conocimiento genera resultados tangibles y sostenibles. Pensar a largo plazo es la mentalidad que distingue a quienes alcanzan estabilidad y riqueza de quienes permanecen en ciclos de supervivencia. Cada decisión debe evaluarse no solo por su efecto inmediato, sino por cómo contribuye a metas de meses, años y décadas. Esto incluye considerar cómo cada deuda, inversión o gasto afecta flujo de caja, generación de activos y capacidad de crecer sin comprometer la estabilidad. La visión de largo plazo permite actuar con estrategia, minimizar errores y transformar cada acción financiera en un paso hacia libertad real. El dinero obedece a quien lo entiende porque quien domina sus reglas puede usarlo para multiplicar oportunidades, generar seguridad y alcanzar objetivos con claridad. Entender cómo funciona un préstamo, cómo se comporta el interés compuesto, cómo se valoran activos y cómo se protege la liquidez permite que cada decisión se ejecute con control y eficiencia. Este conocimiento elimina incertidumbre y reemplaza miedo con confianza y acción deliberada. El dominio financiero también implica anticipación y planificación. Prever emergencias, proyectar ingresos futuros y establecer límites en el uso de crédito asegura que cualquier decisión se tome desde el control y no desde la improvisación. La disciplina y la constancia consolidan estabilidad, permitiendo que incluso decisiones arriesgadas, como un préstamo para inversión, se ejecuten de manera segura y rentable. Finalmente, el dinero responde a quien aplica conocimiento con responsabilidad y estrategia. No es magia ni suerte, es habilidad, análisis y previsión. Cada acción tomada con comprensión de cómo funciona la economía personal y de mercado genera retorno, seguridad y crecimiento. Comprender esto transforma la relación con la riqueza, deja de ser una fuente de preocupación y se convierte en una herramienta que potencia libertad, control y capacidad de crear oportunidades a lo largo del tiempo. El dinero obedece a quien lo entiende, actúa con disciplina y piensa a largo plazo. Quien internaliza esta regla fundamental convierte cada decisión financiera en un paso consciente hacia la independencia económica, transformando préstamos, inversiones y ahorro en recursos que trabajan constantemente para generar estabilidad, crecimiento y libertad real. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.